Listo. Perfecto. Bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Facio. Trabajo en la Universidad de la República, en la Facultad de Química. Y bueno, junto a Susana, en esta parte del curso vamos a desarrollar las propiedades vibracionales de sólidos desde los métodos ab initio. Un poco la idea para esta clase es introducir el cálculo fonónico vibracional en primera instancia. Vamos a comentar cómo se realiza con los códigos más comunes, con el BAS y Quantum Expresso. Comento BAS porque muchos de los profes que estamos acá hacemos uso de ese código también, y para lo cual está bastante bien estipulado esta parte analítica. Igual, de todas maneras, con Quantum Expresso, que es lo que vamos a realizar el tutorial, también se puede realizar. Entonces vamos a hacer una discusión dual en ese sentido. Y bueno, llegaremos también a describir un poco cómo trabaja uno de los códigos de postprocesamiento que se utilizan justamente luego de realizar el cálculo de inicio para determinar todas estas propiedades vibracionales. Es decir, que hay distintas series de pasos que tenemos que desarrollar para obtener un resultado. Es un poco la idea de hoy, es comentar ese procedimiento, ver las potencialidades que esto tiene. Ahí en la presentación tienen un link que después le puedo compartir también en el chat para que les quede de la presentación. Así que bueno, el punteo para la clase de hoy es eso, introducción. Vamos a abordar la parte vibracional. Entonces vamos a hacer un muy breve repaso de la parte de oscilaciones, determinación de frecuencias y autovalores y autovectores, llegar a la extensión del sólido mediante el diagrama de dispersión y densidad de estados fonónicas, ver cómo describir los fonones en 3 dimensiones, cómo es que estos métodos operan, determinando los tensores de constante de fuerza y matriz dinámica, para luego sí llegar a las propiedades vibracionales en sí mismas. Vamos a comentar un ejemplo muy sencillo, que es el del rutilo, y bueno, finalmente cómo trabaja este código Fonopi con algunos ejemplos al final. Así que bueno, es un poco el punteo más detallado. Vamos a tener que hablar de propiedades eléctricas muy brevemente, porque las polarizaciones inducidas generan fuerzas y estas fuerzas luego se extrapolan a nuestro sistema, y por lo tanto va a afectar las constantes de fuerzas de nuestro sólido. Por lo tanto, cuando uno habla de propiedades vibracionales, indefectiblemente también tiene que hablar de propiedades dieléctricas de nuestro medio. Y también una cosa importante que me parece interesante destacar desde ahora, desde el principio, es que si bien los métodos ab initio son válidos desde el punto de vista, digamos, de la teoría del estado basal, de describir propiedades al 0 Kelvin, incorporar un análisis fonónico nos permite, en primera instancia, dar los primeros pasos hacia tratar de procurar propiedades dependientes de la temperatura. ¿Tá? Propiedades dependientes de la temperatura que se pueden abordar también por dinámica molecular. No, esto no lo vamos a abordar ahora ni nosotros, pero sí de alguna manera incorporar la entropía configuracional nos va a permitir calcular a partir de las energías totales, las energías libres de Helmholtz, las energías libres de Gibbs, y con eso de alguna manera entender la evolución de la termodinámica con la temperatura. ¿Tá? Así que es un primer approach, es una primera aproximación a determinar eso que les comentaba. Así que bueno, eso lo vamos a detallar. Otro tipo de propiedades que también vamos a ver, que son muchas veces de interés también, propiedades espectroscópicas, vibracionales, poder calcular espectros infrarrojos, espectros Raman para nuestros sistemas. De alguna manera poder determinar también los factores de estructura de dispersión de neutrones, o sea, experimentos de difracción de neutrones de alguna manera pueden ser correlacionados con los diagramas de dispersión, y por lo tanto para ello es importante realizar estos cálculos. Del punto de vista de las propiedades estructurales dinámicas también, lo que está más familiarizado con la cristalografía, poder modelar o entender tensores de agitación térmica a partir del cálculo vibracional, coeficiente de dilatación térmica, propiedades estructurales, como les decía en genérico, en función de la temperatura. Y después otra cosa que también es cosas que están de moda, que son la determinación de las propiedades termoeléctricas de ciertos materiales. Bueno, aparte de conocer su capacidad calorífica, su espectro fotónico, su espectro vibracional, muchas veces es importante conocer también la conductividad térmica que tienen los sólidos. Por ejemplo, los materiales termoeléctricos, que son estos que son capaces de, ante un determinado flujo de calor,
generar una diferencia de potencial y viceversa, bueno, es importante conocer las propiedades electrónicas para determinar las conductividades eléctricas, sea por el método que sea, banda rígida o transporte cuántico, y también vamos a tener que conocer de alguna manera la capacidad para el transporte fonónico, la conductividad de la red, digamos, para de alguna manera compensar eso y entender el material termoeléctrico y su desempeño. Así que para ese tipo de cuestiones también es importante la parte vibracional, la parte fonónica. Así que bueno, habiendo dado ese pantallazo de las cosas que vamos, obviamente no vamos a poder detallar, pero sí comentar, es que vamos a dar cuenta de la parte introductoria. Bueno, oscilaciones, todos estamos familiarizados con esto, ¿verdad? Cuando yo tengo un sistema de un grado de libertad, un oscilador libre, tenemos esta ecuación de movimiento, esta ecuación diferencial, que de alguna manera nos genera esta ecuación de onda temporal, en la cual tenemos una frecuencia característica. Cuando de alguna manera nosotros nos damos con un sistema que tiene más de una partícula, eso obviamente nos empieza a aumentar el número de grados de libertad del sistema, empiezan a estar acoplados los movimientos de ambas masas. Acá tenemos la ecuación de movimiento para este sistema de dos, donde tenemos la fuerza en la masa 1, la fuerza en la masa 1 debido al resorte del medio, y obviamente eso nos va a generar la segunda ley de Newton desarrollada para la primera masa. Lo mismo para la segunda masa, vamos a tener la fuerza que realiza el resorte 2, y también la fuerza que realiza el resorte del medio, y bueno, tenemos allí un sistema de ecuaciones diferenciales acoplado, que de alguna manera hay que resolver, porque es un sistema relativamente complejo, porque vamos a tener frecuencias de modos característicos, modos normales de vibración, que tienen una serie de desplazamientos relativos, denominados autovectores, y frecuencias características, que son los autovalores. Para este sistema, de alguna manera, diagonalizar autovectores y autovalores son, en mecánica, digamos, las configuraciones y las frecuencias de los modos normales, que son la base de representación de cualquier tipo de movimiento que yo quiera describir dentro de ese sólido. Sé que van a haber unas frecuencias características, frecuencias puras, y cualquier movimiento que yo quiera de alguna manera conformar allí va a tener que ser una combinación lineal de esos modos normales de vibración. Eso no lo vamos a desarrollar, pero simplemente recordar esta parte. Puede haber un modo mezcla, como estamos viendo aquí arriba, o bueno, los modos puros, la configuración de menor frecuencia y la configuración de mayor frecuencia. Eso de alguna manera nos lleva a este procedimiento de poder de alguna manera separar el vector de desplazamientos respecto al vector, a la matriz, perdón, que aúna las frecuencias y las constantes de elasticidad, matriz que luego voy a tener que diagonalizar para obtener estas frecuencias, como les dije, características a partir de los autovalores, y luego con esos valores ingresar nuevamente a mi sistema para cada valor de frecuencia poder determinar la relación de los desplazamientos para obtener las configuraciones. ¿Por qué detallo esto acá? Porque cuando vayamos básicamente a hacer el cálculo de inicio, vamos a hacer un procedimiento no idéntico, pero sí análogo a esto. Yo necesito conocer las fuerzas para conformar esta matriz. Voy a necesitar determinar la frecuencia para una determinada serie de desplazamientos. El tema es que los desplazamientos no son tan simples como acabamos de ver acá, simplemente configuración 1 y configuración 2. El sólido en principio es infinito. Por lo tanto, la gran diferencia es que estas oscilaciones que estamos describiendo, en el caso del sólido, se van a extender para generar todo un perfil de ondas, que es lo que vamos a comentar ahora. Cómo pasamos de las oscilaciones independientes a los osciladores acoplados en una línea infinita. Desde el punto de vista del procedimiento analítico es igual. Yo me paro simplemente en una masa, ¿verdad? Esto es física del estado sólido. Tenemos el desplazamiento del átomo n en esta cadena lineal, y tenemos el desplazamiento de los átomos contiguos. El átomo anterior, el un-1, y el átomo siguiente con un desplazamiento u de n+1. Por lo tanto, cuando yo planteo la ecuación de movimiento para esta masa, masa por su aceleración, ¿verdad? Yo voy a tener, por un lado, la fuerza que surge del resorte de la derecha y una fuerza que surge del resorte de la izquierda. La fuerza del resorte de la derecha depende obviamente del desplazamiento relativo de la masa n+1 y n, mientras que la fuerza del resorte de la izquierda depende del desplazamiento relativo del resorte de la izquierda, desplazamientos u de -1 y n.
Entonces, ¿cómo voy a asumir que en principio en este caso voy a tener una constante de elasticidad análoga en ambos casos? Bueno, que acá lo estoy llamando con la letra C. Me va a quedarse por la diferencia de ambos desplazamientos, la fuerza neta. ¿Está? De esa forma, entonces simplemente acoplando el sistema y recordando que lo que procuro de acá va a ser una solución oscilante, yo voy a proponer una solución de forma de ecuación de onda, que puedo verificar que cumple esta ecuación diferencial, y por lo tanto luego me remito a determinar los valores de frecuencia y de número de onda para cada uno de estos casos. Así que bueno, haciendo esa sustitución como les decía, tomando esta ecuación genérica, temporal, y bueno, sustituyendo en la misma, logramos describir o desacoplar de acá una relación muy importante que me dice cómo es la frecuencia de esas ondas que yo voy a propagar en función del número de onda que yo tenga en la red. Esta ecuación es muy importante, se la conoce como relación de dispersión y básicamente me dice que no puedo tener cualquier frecuencia que yo desee. Cuando yo propago una onda electromagnética en el vacío, que es otra cosa, yo sé que hay una relación entre omega y k, ¿verdad? Que es lineal, ¿verdad? Una pendiente constante que es proporcional a la velocidad de la luz. Acá lo que estamos viendo, que la relación entre omega y k no necesariamente es lineal, de hecho no la es. Lo que vamos a ver es que hay una relación que está acotada porque esto va a ir oscilando. Va a haber una cota, va a aparecer un gap no electrónico, sí vibracional, frecuencias que no voy a poder alcanzar. Esto pasa en cualquier sistema mecánico. Yo agarro toda una serie de masitas con resortes y pongo a oscilar una masa muy rápido. El ida y vuelta es tan rápido que por la inercia que tienen las siguientes masas, no doy tiempo suficiente para que el sistema absorba energía en cada uno de esos vecinos y esa onda se propaga. Entonces, si la frecuencia es muy alta, como es un oscilador mecánico de alguna forma, la inercia evita que esa onda se propague. Y eso básicamente es lo que me dice esta ecuación. ¿Tá? Así que a diferencia de lo que ocurre con la propagación de ondas en el vacío, en el caso de los sólidos de alguna manera es importante las masas, la inercia, son importantes las constantes de red, que es esa capacidad que tenemos para propagar esa fuerza, y obviamente eso nos va a limitar las frecuencias accesibles para nuestro sistema. Así que bueno, tenemos esta relación de dispersión como les decía, siempre a un régimen de un número k, recuerden que k es el número de onda, ¿verdad? 2pi sobre lambda. ¿eh? Cuando el k tiende a 0, estamos hablando de que el lambda tiende a infinito, es una onda con un perfil, una onda plana, por decirlo así. Cuando el k empieza a tomar valores grandes, el lambda es chico, la frecuencia, la amplitud obviamente va a tener más oscilación, más cambio, más batido. Pero bueno, siempre en el régimen de bajo número de onda vamos a tener una aproximación cuasi lineal, que es lo que estamos viendo en esta región. Luego, obviamente, cuando voy aumentando el K, va pasando lo que acabamos de describir. Así que bueno, eso ocurre para una red monoatómica lineal. ¿Qué es lo que pasa cuando yo empiezo a tener más de un átomo en esa red? Lo estoy haciendo simple, unidimensional, porque la idea es luego escribir sólido 3D, donde vamos a tener, obviamente, que más de un tipo de átomo. Si yo acá tuviera que definir una celda unitaria, una celda unidad para describir esta situación, obviamente va a ser esto, ¿no? Porque esto se repite y me genera mi sólido, mi red unidimensional, en principio infinita. Entonces, bueno, ¿cómo lidio yo en este sistema cuando tengo dos tipos de átomos? Tengo que hacer el procedimiento análogo. Me paro de una masa y veo que pasan los dos siguientes. Acá de vuelta, si me paro en el átomo UN, que es que es esta primera ecuación, es para este átomo, ¿tá? Tengo dos enlaces sucesivos, ¿tá? Entonces tengo una constante de elasticidad por una diferencia de desplazamiento, como vimos hoy, y después vamos a ver qué es lo que pasa con el átomo grande, el átomo M grande verde, para lo cual se aplica esta ecuación, y de vuelta tengo dos átomos contiguos, por lo tanto sus fuerzas van a ser proporcionales a los desplazamientos relativos. Vean. Asumo en este caso de vuelta que la constante de elasticidad es la misma, no siempre va a ser así. Entonces, ¿qué diferencia hay del caso anterior? Bueno, que acá voy a tener un sistema de dos ecuaciones diferenciales acoplados. Si tuviera tres átomos distintos tendría tres y bueno, y así sucesivamente. Para lo cual el procedimiento es como el método del determinante para el caso de oscilación. Por eso estamos viendo acá de vuelta que todo se remite a lo mismo. Tratar de separar la parte elástica y la parte de inercia de mi sistema, dejar por otro lado los autovectores para los desplazamientos, voy a procurar
anular el determinante, los coeficientes, para encontrar la solución esperada, y eso a mí me va a permitir llegar a las relaciones de frecuencia, función de número de onda, a las relaciones de dispersión. Pero lo que me encuentro acá es que como yo tengo dos tipos de átomos diferentes, voy a tener dos tipos de soluciones ahora. Antes tenía una única función omega de K. Ahora yo voy a tener dos porque tenía dos átomos. Y si tengo más átomos, voy a tener más solución. Es decir, que a la relación de dispersión se le van agregando ramas. ¿Tá? Ramas que, bueno, se denominan de esa forma. Hay una rama que tiene valores de omega más bajo, son las de menor energía, a esas se les denominan ramas acústicas. Después tenemos otras soluciones que tienen frecuencias más grandes, como las configuraciones negativas, las frecuencias de modos normales de modo rápido, que son las a las que se le atribuyen ramas ópticas, y vamos a ver un poco por qué. ¿Tá? Así que de esa manera se empiezan a agregar ramas como si fuese una estructura de banda. Se suele hablar que esta es la estructura de banda fonónica del sólido, que, bueno, que aloja allí todas las posibles desplazamientos, ondas con diferentes polarizaciones que puedo propagar en este medio. ¿Tá? Así que todas esas configuraciones posibles de desplazamiento para las ondas propagándose en ese medio van a quedar descritas mediante esta expresión, que es la relación de dispersión o diagrama de banda fonónico, como les decía hoy, se suele hablar en otros casos. Que como siempre se suele proyectar en la primera zona de Brillouin, que es donde está toda la información independiente de nuestro sistema. Como es periódico, no tiene sentido extenderlo más allá de la primera zona de Brillouin. Y bueno, allí queda toda mi información vibracional. Para entender un poco eso, cómo funciona, acá yo simplemente tengo una simulación muy elemental. Si yo tuviera una red monoatómica, tenemos acá una onda con una polarización perpendicular, o sea, la cadena de átomos es a lo largo del eje horizontal. La onda que, de alguna manera, que está en juego, produce desplazamiento de los átomos en dirección perpendicular. Esto es una onda transversal, ¿verdad? Entonces, bueno, yo acá me puedo ir moviendo en distintos valores de K de la relación de dispersión, que es lo que estamos viendo aquí abajo, ¿verdad? Tengo relación de omega K. Cuando el K tiende a cero, como les decía, el lambda es casi infinito, el perfil de onda es prácticamente que plano, ¿verdad? Tiene muy poca variación, ahí ven, una onda plana. Y en la medida que va aumentando el K, la longitud de onda se va achicando, ¿tá? Y voy teniendo obviamente una frecuencia cada vez mayor, porque empieza a haber una alternancia de átomos, ¿tá? Hay más fuerzas en juego, y eso hace que la frecuencia vayan aumentando sucesivamente, ¿tá? Así que bueno, así estamos viendo esa relación de dispersión para la red monoatómica, donde tenemos una única curva, ¿verdad? Acá la simulación deja de hacer muchas cosas, podemos simular ondas longitudinales. Las ondas longitudinales, ¿cuáles son? Son aquellas en las cuales el desplazamiento, la polarización de la onda queda a lo largo de la dirección de la propagación de la misma. Así que, como a veces pasa en la propagación de presión de un gas, ¿no? Hay planos atómicos que se juntan y que se separan, no que tiene un desplazamiento perpendicular a la onda, sino que va a lo largo de la onda. Y bueno, no es muy fácil de ver, por eso los libros siempre terminan trabajando en los ejemplos con ondas transversales. Acá estamos viendo estas ondas longitudinales, ¿verdad? De vuelta, son más difíciles de ver. La longitud de onda es ese perfil, ¿no? de planos más juntos y planos más separados, de vuelta, a lo largo del eje de la red monotómica. Así que bueno, así es de alguna manera que funciona la red monotómica. ¿Qué es lo que pasa si yo tuviera una red diatómica, como estábamos viendo hoy? Bueno, tengo dos átomos, el átomo rojo chiquito y el átomo verde grandote. ¿Tá? Acá aparecen, como les decía, de vuelta dos ramas, con un conjunto de soluciones que son diferentes. Voy a de vuelta a poner la onda. Tengo la primera rama, que es la que está aquí abajo, que es la que, como les decía, que es la que tiene menor frecuencia, menos energía. Cuanto más chico es el K, más plana es esta onda, o sea, la amplitud es casi que constante cuando tiende a cero, y en la medida que yo voy aumentando el valor de K, obviamente el lambda va bajando, y bueno, tengo un perfil alternado, donde, bueno, los átomos que son distintos tienen más o menos el mismo desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando voy a buscar la otra rama, la que les dije que tenía las energías más altas, la rama acústica, óptica, perdón? Bueno, ahí lo que empiezo a ver es que hay un desacople en el desplazamiento de los átomos más masivos respecto a los átomos menos masivos. Si bien
incluso acá tengo un perfil de onda plana, fíjense, tenemos una alternancia prácticamente que opuesta, ¿no? Cuando el rojo va para arriba, el verde va para abajo, y así sucesivamente. Acá con menos frecuencia, y bueno, puede haber una alternancia mayor. Perdón, ahí con una frecuencia alta y después la frecuencia va bajando. ¿Sí? ¿Por qué se le llama óptica a esta banda? Bueno, porque si yo tengo dos átomos distintos, eventualmente podrían tener carga distinta. Cloro y sodio, por ejemplo, para el átomo rojo y cloro para el átomo verde. ¿Cómo yo puedo llegar a excitar esa onda? Bueno, puedo aplicar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a repeler a la carga roja y va a atraer hacia sí la carga verde. Por lo tanto, con un campo eléctrico, una onda electromagnética, yo podría inducir este modo de polarización. Porque recuerda, acá lo que estamos haciendo es modos disponibles. ¿Cómo son los posibles desplazamientos de los átomos dentro de esa red? Que no pueden tener cualquier movimiento. Después está el hecho de cómo yo consigo ese desplazamiento. Cómo excito el sistema para lograr tener ese desplazamiento. Bueno, entonces, ¿cómo podría yo excitar este modo de vibración? Bueno, con una onda electromagnética, ¿no? Con luz. ¿Por qué? Porque un campo eléctrico va a hacer que unos átomos vayan para un lado y otros átomos vayan para el otro. Esa es la razón por la cual esa rama se le denomina usualmente óptica, ¿tá? Por cómo podría llegar a excitarse. Mientras que las ramas acústicas, como todos los átomos van para el mismo lado, por ejemplo, con una perturbación acústica, con un golpe, de esa forma yo podría fácilmente generar una onda longitudinal que tenga las características de acústica, ¿tá? Así que, de vuelta, ese espectro que estamos viendo en la relación de expresión son todas las posibles ondas que puedo de alguna manera generar en mi sólido. El tema es cómo puedo luego generar ese tipo de excitación. Así que bueno, eso simplemente para ejemplificarles la situación, el trabajo con el diagrama y tratar de entender mínimamente a qué se deben esos desplazamientos que están allí, como ven, ejemplificados en estas situaciones, ¿tá? Para distintos valores de K, cuáles son las frecuencias que le corresponde a cada rama y qué relación de desplazamientos le significa en cada situación. De vuelta, simplemente para revisar esta parte de estado sólido. Bueno, vamos ahora a lo que importa, esto. ¿Por qué en los métodos ab inicio y por qué esta introducción? Pues, porque bueno, debemos procurar la información necesaria para construir nuestro diagrama de dispersión. Y para eso precisamos conocer las masas, que bueno, por suerte las tenemos, o creemos tenerla, ¿no? Yo ya tengo un determinado compuesto con cierta composición o estequiometría, bueno, voy a procurar eso. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito para completar mi diagrama de dispersión? Los C o los K, ¿no? Las constantes de elasticidad. Por lo tanto, es para eso que se utilizan los métodos ab initio, para determinar de forma muy precisa las constantes de elasticidad necesarias para el diagrama de dispersión de nuestro sólido, superficie, lo que intentemos de alguna manera tomar. ¿Cómo hacemos eso? Hay básicamente dos grandes grupos de metodologías para llevar esto adelante. Una es la que se conoce como desplazamiento finito. Acá tenemos, a modo de ejemplo, una celda unitaria que tiene dos átomos, ¿tá? Y acá se dibujan 6 celdas unidad contiguas, ¿tá? Entonces lo que se por 2, 3 veces en el eje A y 2 veces en el eje B, ¿tá? Hacerla más grande. Y lo que hacemos es en una celda aplicamos un desplazamiento. Tomamos un átomo y lo desplazamos según la flechita amarilla. ¿Y qué hacemos? Ricardo, mira, se cortó Medimos. la comunicación un segundo cuando estabas diciendo algo antes de por dos. Tal vez sería bueno que Está lo repitas. perfecto, repito entonces. Decía que yo quiero medir las fuerzas en mi sistema para determinar las constantes de elasticidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo mi celda original y construyo una supercelda, una 3×2, 3 veces en el eje A y 2 veces en el eje B. ¿Por qué tengo que hacer una supercelda? Porque tengo que medir varios vecinos, ¿tá? O sea, no puedo para estos desplazamientos finitos trabajar con la celda original, porque tengo vecinos muy juntitos, tengo muchas imágenes periódicas y no estaría determinando en buena manera esas fuerzas. Entonces suelo hacer una celda un poco más grande con la que venía trabajando, una supercelda, al fin y al cabo, y entonces empiezo este mecanismo que voy a describir. Voy a tomar un átomo y lo voy a separar de su posición de equilibrio. ¿Cómo lo voy a separar? Bueno, con un desplazamiento que estoy viendo acá, que va hacia la derecha.
Al moverlo hacia la derecha, veo que lo saco del equilibrio, entonces se generan fuerzas, y esas fuerzas restauradoras aparecen en todos mis vecinos, que son las flechitas en blanco que están marcadas acá. Acá, 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 acá. Entonces yo agarro un átomo, lo desplazo y mido las fuerzas que genera alrededor. Y así lo voy haciendo para cada uno de los átomos de mi celda unidad original. ¿Tá? Con eso, con las fuerzas y viendo el desplazamiento que yo hice, puedo hacer un cociente y determino la constante de elasticidad. Entonces, es un tensor en realidad porque va a depender de las tres direcciones del espacio, y con eso voy a conformar el tensor de constante de elasticidad con el cual voy a operar a posterioridad. ¿Tá? Así que es Buenos días. un método... Sí, Buenos días, disculpe, Víctor Mendoza. Una preguntita. ¿Me sí, escuchan bien? sí. Una pregunta, ¿de qué tamaño, cómo podría saber el tamaño de la supercelda? Eso después lo vamos a comentar cuando trabajemos concretamente con el código FONOPI, pero celdas muy pequeñitas de 2 o 3 átomos va a requerir por lo menos una capa en cada una de las direcciones, por lo menos. Una capa en el eje A, una para el menos A, una para el B, una para menos B, una para más C y otra para menos C. Conformar un cubo, digamos, alrededor de tu celda unitaria, al menos uno. ¿Y qué es lo que se hace? Se calcula esa constante de red, se calcula el diagrama de dispersión y se verifica luego para una celda un poco más grande. Se chequea convergencia. Así como muchas veces hacemos superceldas para converger la energía de mi sistema, digamos, hasta qué punto corto yo, cuando veo que mi observable no cambia en demasía. Bueno, acá mi observable en realidad es mi diagrama de dispersión. Voy a tener que hacer pruebas para ir agrandando la supercelda hasta tanto el diagrama de dispersión ya no cambie más. Básicamente esa debería ser la regla siempre para chequear el tamaño del sistema. ¿Está claro? Ok, listo, gracias. No, de nada. Esa es una opción, desplazamientos finitos. Andan con cualquier código, Siesta, Windows-K, Paz, Quantum Expresso. Y bueno, el problema que tiene es el que acaba de escribir el compañero. Hay que hacer celdas grandes, superceldas, y bueno, ir chequeando. Un método alternativo es el denominado método perturbativo, el Density Functional Perturbation Theory, en el cual nosotros, haciendo uso de los estados ocupados y inocupados, podemos sacar propiedades perturbativas de mi sólido. Por ejemplo, estas propiedades vibracionales. Calcular las constantes de elasticidad simplemente teniendo en cuenta mi cálculo en mi celda prístina, mi celda unidad original. Entonces, con este método perturbativo, no necesariamente tengo que hacer superceldas, puedo calcular toda la información con mi celda unitaria. No, el tema es que no todos los códigos tienen de alguna manera incorporado esta posibilidad. VASP lo tiene, Quantum Expresso lo tiene, Windows-K no lo tiene, Siesta no lo tiene. Entonces, no siempre es una opción posible. Es más rápido, porque sí, porque trabajo con una celda. No siempre se paraleliza. VASP, por ejemplo, no tiene la opción de utilizar explícitamente en paralelo esta opción. Puedo correrlo en muchos cores, pero no puedo repartir de la manera que a mí me gustaría en los procesadores el protocolo de cálculo. Pero bueno, es bastante más rápido que el desplazamiento finito. Y está limitado, no todos los funcionales se pueden correr. Por ejemplo, funcionales híbridos para el DFPT. Bueno, para esos casos, bueno, volvemos a los desplazamientos finitos, que es lo que siempre está implementado y siempre corre bien. ¿Va? Así que tenemos dos grandes grupos de procedimientos para la determinación de las constantes de fuerzas y con ellas las constantes de elasticidad. Entonces con eso determinamos acá como la matriz de constante de fuerza, que es phi de IJ, que básicamente es como les decía hoy. Yo desplazo un átomo n en una dirección particular, índice J, X y Z, en realidad, y yo lo que hago es colecto las fuerzas en las tres direcciones para cada uno de los átomos. Entonces con esto luego armo esta matriz, que es el cociente de fuerzas de desplazamiento, para mi supercelda con la que estoy trabajando. Entonces lo que uno termina haciendo en definitiva es de alguna manera en la aproximación armónica, que esto es algo que no aclaré, y bueno, después Susana en la segunda clase teórica va a hablar de cómo podemos mejorar la aproximación armónica en nuestros sistemas. Nosotros vamos a asumir que nos vamos a estar moviendo muy cerquita del punto de equilibrio, por lo tanto vamos a tener un comportamiento parabólico de la ecuación
de la dependencia de la elasticidad en mi sistema, que obviamente no siempre las aproximaciones son armónicas. En algunos procesos son importantes las componentes armónicas, pero bueno, nosotros vamos a estar trabajando sobre la base de la aproximación armónica para simplificar esta situación. De esa manera vamos a expandir nuestro potencial de energía de esta manera, con una serie de productos, ¿verdad? Un término constante, un término de primer orden, un término de segundo orden, para luego operar con el mismo. Así que la clave es obtener esta matriz que está acá, ¿tá? Para todos los elementos que conforman a nuestro sistema. Con eso, obviamente, luego vamos a hacer la operación. ¿Cómo operar? Bueno, nosotros, como estamos acostumbrados a nivel de métodos ab inicio de los procesos autoconsistentes, lo ideal sería tener una matriz a diagonalizar, de la cual nosotros podamos obtener nuestros autovalores, que a nivel electrónico son los autovalores de los niveles energéticos, cuyos autovectores son las funciones de ondas monoelectrónicas de mi sistema. Eso anda bien, ustedes lo han venido en su procedimiento determinando eso a nivel electrónico. Sería muy adecuado que para la parte vibracional hagamos lo mismo, tener una matriz que de alguna manera yo pueda diagonalizar para obtener la frecuencia de los modos normales para luego obtener las configuraciones. El tema es que con la matriz de constante eléctrica tal como la tenemos, constante elástica, perdón, tal como la tenemos no es posible. Sí, lo que se puede hacer es hacer una operación, una especie de suerte de transformada de Fourier, para obtener una ecuación de valores propios. ¿Tá? Cuando hacemos esa transformación a nuestra matriz de constante de fuerza, bueno, estamos obteniendo lo que se conoce como matriz dinámica, ¿tá? Que es un procedimiento, en principio, bastante simple, porque está bien estipulado, sabiendo las posiciones de los iones y demás. Vamos a estar obteniendo esta transformada de Fourier, básicamente de la constante de elasticidad. Que bueno, lo que tiene de interesante es que sí la puedo expresar como una ecuación de valores propios, porque esa matriz dinámica multiplicada por los autovectores es igual a los autovalores al cuadrado, la frecuencia de los nodos, por los autovectores. Entonces, de vuelta, esto como digamos, o habían desarrollado ustedes, ¿verdad? El hamiltoniano por phi es igual a E por phi. Bueno, acá es lo mismo, ¿tá? No digo que ese sea el hamiltoniano, simplemente mostrar la analogía de la ecuación de valores propios, ¿verdad? De esta manera, ¿tá? Que para lo cual tenemos todo el procedimiento bien estipulado, aceitado. Entonces será cuestión de conformar esa matriz, poder diagonalizar para obtener la frecuencia de los modos y para luego obtener los autovectores, las configuraciones de los modos normales de vibración. Esto, muchos códigos lo hacen de forma automática, BAS lo hace, Quantum Expresso lo hace. Si no fuera necesario, el código auxiliar que les decía hoy de postprocesamiento FONOPI también lo hace. Entonces, de alguna manera yo siempre puedo alimentar a mi sistema con las constantes de fuerza adecuadas para luego llevar adelante esta metodología. Que obviamente que en tiempos de cómputo es mucho más rápido esto, una vez que tenga las constantes de elasticidad, que los cálculos usuales de DFT a nivel electrónico. En el caso de fonones muchas veces se dice toma mucho tiempo. Si toma mucho tiempo hacer todo el procedimiento para extraer las constantes de fuerza. Una vez que yo tengo las constantes de fuerza, bueno, el procedimiento corre en unos pocos minutos, unas pocas horas, por decirlo así. Ustedes ya se pueden hacer de la cuestión. El paso clave es llevar adelante el cálculo fonónico para calcular adecuadamente las fuerzas en mi sistema. ¿Tá? Tener buenas fuerzas nos obliga a nosotros a pasar por DFT, porque buenas fuerzas son necesarias para obtener buenas constantes de elasticidad. Y después que tengo esas constantes de elasticidad, listo. Me voy a otro código, al FONOPI y demás, y hago toda la operativa allí. Así que bueno, esto es un poco lo que les decía respecto del procedimiento y cómo se llevaba adelante con el tamaño de las superceldas y con los desplazamientos finitos o con los métodos perturbativos. Bien, una cosa que hay que tener en cuenta respecto a la predicción del cálculo, yo les decía hoy, está todo muy bien, yo estoy tomando valores de fuerza en los átomos y después voy a tener que dividir entre los desplazamientos. Entonces, yo tengo fuerzas que ya de por sí son derivadas de la energía, ¿no? Para obtener una fuerza tengo que derivar la energía respecto a algo, respecto a la posición. Si yo quiero obtener constante elasticidad, tengo que derivar la fuerza respecto al desplazamiento. Entonces,
muchas veces se habla que las constantes de elasticidad son second derivatives, o sea, son derivadas segundas de energía. Por lo tanto, los cálculos con los que ustedes van a tener que estar trabajando tienen que ser precisos. ¿Precisos respecto a qué? Bueno, que realmente estén convergidos de forma adecuada. Porque si hace un cálculo demasiado grosero, con una base no de todo completa, con pocos puntos K, van a tener mucho ruido en la energía. Y fíjense que acá lo que vamos a estar tomando no son las energías, sino que son su derivada segunda. Por lo tanto, una cosa que uno tiene que tener en cuenta siempre a nivel de la parte vibracional, de la parte fonónica, es que tenemos que hacer chequeos de convergencia de energía previos para asegurarnos que luego las propiedades que vamos a determinar sean las adecuadas. ¿Y qué es lo que tengo que mirar para saber si estoy trabajando en condiciones adecuadas o no? Como decía, bueno, el diagrama de dispersión, ¿está? Mi observable. Yo hago un cálculo medio grosero, calculo mi diagrama de dispersión, lo mejoro un poco en tamaño de base, el número de puntos K, calculo el diagrama de dispersión y veo si realmente estoy con cambios admisibles o no admisibles. O comparo con la bibliografía, ¿verdad? Frecuencias características, si estoy en el rango que espero o no. ¿Está? Así que hay que tener en cuenta que nos estamos empezando a meter en propiedades que dependen de derivadas sucesivas. Así que hay que tener más cuidado del que veníamos teniendo a la hora de realizar el cálculo de FT. Y después, si yo estoy interesado en calcular no solo frecuencias, porque fíjense que toda esta primera parte que les comenté era para obtener mi omega de K, mi diagrama de dispersión, que va a tener tantas ramas como átomos independientes tengamos en nuestra celda. O sea, ya de alguna manera yo puedo saber o esperar qué diagrama de dispersión debiera tener. Pero después yo podría estar interesado, por ejemplo, en infrarrojo. ¿Cómo es el espectro infrarrojo de mi sólido? ¿O cómo es el espectro Raman de mi sólido? Y bueno, ahí, entonces una cosa son las frecuencias y otra cosa son las secciones eficaces para cada una de esas frecuencias. Es decir, qué intensidad pueden llegar a desarrollar. Para eso muchas veces hay que tener que tomar otra derivada sucesiva. Y entonces, bueno, una cosa es saber las frecuencias de vibración del sólido y otra cosa es, bueno, si es infrarrojo o Raman activo. Bueno, ahí tendría que tener en cuenta otro tipo de derivadas más. Y eso obviamente hace que el código tenga que operar y bueno, son pasos sucesivos bastante más demandantes desde el punto de vista computacional. ¿Tá? Pero bueno, ahora en esta primera parte estamos hablando únicamente en cómo determinamos las frecuencias. Después veremos qué es lo que es necesario hacer para determinar secciones eficaces, cross-section de infrarrojo y de Raman para ver cómo luciría un espectro experimental para estos sistemas que estamos simulando. Así que bueno, ese es el procedimiento. El resultado final, en este caso es el rutilo, como les comenté, que es un ejemplo muy sencillo, es el que vamos a trabajar en el tutorial. El rutilo, que tiene una estequiometría TiO2, ¿sí? Tenemos en realidad dos átomos independientes cristalográficos en esa celda. Tenemos el átomo de titanio, o una producción de Wyckoff 000, mientras que tengo un átomo de oxígeno que tiene una posición 0,303,0, acá me faltó la coordenada Z, y bueno, haciendo ya sea desplazamientos finitos o el método perturbativo, el resultado final de este proceso es mi diagrama de dispersión, es la función omega, frequency, versus K. ¿tá? Y acá tenemos los puntos de alta simetría de mi retículo recíproco, de mi primer seno de Brillouin, y bueno, tenemos ahí identificadas las ramas acústicas en primera instancia, las que llegan a punto cero, a valor cero en punto gamma, y luego tenemos todas las ramas ópticas que comentábamos. Este es el resultado final, esto es nuestro diagrama de dispersión, al cual, nuestro diagrama de bandas, podemos hacer el histograma, plegar todo este diagrama, o sea, plegar este eje horizontal y generar un histograma de número de estados en función de frecuencia, ¿tá? Para conformar la densidad de estados no electrónica, sino la densidad de estados vibracionales. Es decir, yo miro a determinada frecuencia, bueno, cuántos autovectores tengo, con lo cual yo con eso tengo entonces un determinado número finito de estados, ¿no? Número de estados vibracionales por intervalo de frecuencia. Los diagramas de densidad de estados son esos, son histogramas, ¿no? Me dicen cuántos estados electrónicos o estados vibracionales hay por intervalo de energía, en el caso electrónico, de frecuencia, como está expresado aquí, vibracional. ¿tá? Entonces acá tengo el espectro vibracional fonónico de mi sólido, que me dice, bueno, cuántos modos disponibles vibracionales hay en función de la frecuencia.
Y cosas que se pueden hacer, que vamos a realizar en el tutorial también, es decir, bueno, hacer un diagrama de densidad de estados parcial. Cuando era electrónico era fácil, porque yo proyecto en un átomo o en un orbital de un átomo. ¿Qué sería acá un diagrama de dispersión fonónico parcial? Bueno, hacer un peso relativo por el desplazamiento que tiene cada átomo. Es decir, bueno, si hay átomo que tiene un desplazamiento con una amplitud mayor y otro tiene una amplitud menor, bueno, voy a darle más peso al que se desplaza más. Entonces con eso, por ejemplo, podemos ver acá en azul lo que son los átomos de titanio. ¿En qué lugar los átomos de titanio se desplazan más? Y lo que está representado en verde son los átomos de oxígeno. ¿En qué lugar del espectro vibracional los átomos de oxígeno se desplazan más? Y como pueden ver ahí, en el régimen de alta frecuencia, los que se desplazan más son los oxígenos. En el régimen de baja frecuencia, los que se desplazan más son los titanios. No es muy loco, ¿verdad? El titanio es más masivo que el oxígeno. Entonces, voy a escribir una expresión muy simplificada. La frecuencia vibracional es raíz de K sobre la masa reducida, ¿verdad? Cuanto más grande es la masa reducida, menor es la frecuencia. Entonces, átomos más masivos van a vibrar a frecuencias bajas, ¿tá? Mientras que átomos más livianos, tienen un denominador más chico, van a vibrar a frecuencias más altas. Y acá en el medio, lo que tenemos es una coexistencia de desplazamientos en los que los átomos de titanio y oxígeno se mueven. Hay una masa reducida que está compuesta, ¿verdad?, por una mezcla de los dos, que bueno, que comparte una región. Esto siempre es así, ¿no? Depende de cada caso, depende de la simetría además. Yo puedo tener óxido de titanio en un polimorfo anatasa, bruquita, tío 2B, que ustedes deseen. Hay muchísimos polimorfos de dióxido de titanio, como 15, ¿tá? Y en los cuales, bueno, dependiendo de su estructura cristalina, el enlace podrá ser más covalente, más iónico, y el diagrama de densidad de estado vibracional luce totalmente distinto. Y está bien que así sea porque nos da muchísima información. Así que bueno, podemos ver acá que las vibraciones a alta frecuencia en el rutilo es solamente oxígeno y las vibraciones a baja frecuencia del rutilo son exclusivamente de titanio y bueno, en el medio una mezcla. Después vamos a ver cómo lucen otro tipo de propiedades derivadas. Así que esto es lo que primeramente nosotros vamos a obtener de nuestro cálculo. Desplazamos los átomos, medimos las fuerzas, se construyen los potenciales de los constantes de fuerza, y con eso se aplica una transforma de Fourier para obtener la matriz dinámica, y esa matriz dinámica se diagonaliza y obtenemos frecuencias en función de número de ondas. Y con esto podemos extraer todas estas cosas que estoy viendo y muchas más. Bien, un tipo de corrección que es importante, que muchas veces en el cálculo estándar no es tenido en cuenta, pero aprovecho para desarrollarlos acá, que es lo que se conoce como LO-TO splitting. LO hace referencia a la perturbación longitudinal, ¿tá? El T transversal, el O hace referencia a óptica, ¿tá? Y básicamente me dice que yo hoy no lo pasé un poco por alto, ahora me voy a tener un segundito de escribir esto. Cuando nosotros tenemos el diagrama de dispersión para una red biatómica, dos átomos, yo les dije, hay una rama acústica y hay una rama óptica. Pasa que no hay una única rama. Esta rama, por ejemplo, tiene tres componentes, que son las posibles polarizaciones que vimos hoy, ¿no? Hay una transversal 1, una transversal 2 y una longitudinal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una onda propaga a lo largo de esta dirección, yo puedo tener una perturbación, que es una polarización a lo largo de la onda. Entonces esa polarización es longitudinal, como vimos hoy, ¿verdad? Como el gas, la onda de presión que se propaga en un gas. Y después tenemos dos polarizaciones más que son ortogonales a la misma, transversal 1, ¿tá? Y en el plano del dibujo, digamos, una polarización transversal 2, ¿tá? Que tiene un ángulo de 90 grados respecto a acá, este también tiene 90 grados respecto a acá, y el es longitudinal. Esas ramas muchas veces están degeneradas, ¿tá? Coinciden entre sí. Las ramas acústicas, ópticas, perdón, también les ocurre lo mismo, ¿tá? Tengo óptica transversal 1, transversal 2 óptica y longitudinal 1 óptica, ¿tá? El tema es que
¿qué pasa cuando el sólido está vibrando? Y eso es algo que es importante tener en cuenta ahora en la parte dinámica. Yo cuando hago un cálculo de FT, fijo posiciones, ¿tá? Y optimizo la densidad electrónica para esas posiciones fijas. Eso no necesariamente se condice cuando el sólido está en una situación dinámica. El sólido está vibrando. Imagínense un enlace covalente. Cuando se estiran, las nubes se separan, el enlace se debilita, quedan como más electrones en cada átomo, por ejemplo. Cuando se juntan, no. Y si esos átomos son distintos, titanio y oxígeno, ¿qué es lo que puede pasar? Como consecuencia de esa oscilación, que bueno, que aparezca un remanente de carga positiva en el átomo de titanio y un remanente de carga negativa en el átomo de oxígeno. ¿Y eso qué genera, qué produce? Bueno, genera una fuerza adicional que antes, en el cálculo de FT, yo no lo tenía. Aparece una especie de carga dinámica. Como consecuencia del desplazamiento, aparecen polarizaciones secundarias que obviamente van a poder generar fuerzas adicionales, que en primera instancia yo no consideré, porque cuando yo hago el cálculo de FT lo hago para la posición estática. Entonces, muchas veces hay sólidos que tienen esto degenerado, es decir, son totalmente Ricardo, equivalentes. ¿te puedo hacer una ¿Sí? consulta? Que creo que ya la Dale. hice el año pasado y la vuelvo a hacer este año. Vos, imagínate, yo hago un cálculo de FT para este sistema de titanio-oxígeno, sea la fase que sea, no importa. Yo obviamente hago el cálculo Sí. estático para una posición y ahí encontré cuál es la densidad electrónica de mi sistema, cómo se distribuyó la carga en las esferas del titanio, del oxígeno y en el intersticio. Ahora lo que yo hago Bien. es, lo estiro, hago una separación y vuelvo a hacer un cálculo estático. Y nuevamente voy a encontrar para esa separación diferente una redistribución de la densidad electrónica. Sí. ¿Qué es lo que falla en DFT que yo tenga que agregar carga en esa situación y que no funcione directamente? No es que tengas que adicionar carga, solamente que hay ciertos desplazamientos. Esto es posterior, ¿no? Es cuando vamos a hacer el cálculo fonónico. En la Sí, materia de claro. fuerza vos no lo incorporaste. Entonces, el cálculo te lo da, de hecho lo sacás del cálculo. Solamente que, y esto es importante también marcarlo, que no se da en cualquier dirección, es un poco lo que está ejemplificado de esta forma. ¿Tá? Esas cargas de polarización, por ejemplo, en esta nube electrónica, como consecuencia del desplazamiento, tenemos acá dos. Cuando esas cargas se acercan y se separan, ese efecto es bastante claro. ¿Tá? Que, bueno, tengo cargas positivas y negativas que se acercan y que se separan. Pero si vos tuvieras un desplazamiento que no va en esa dirección, sino que va en esta dirección. Totalmente alejado del bonding, por ejemplo, algo... Ahí va. En ese caso, esas cargas, así como están inducidas, positiva y negativa, que vos tengas este desplazamiento paralelo, no te cambia nada. ¿Por qué? Porque de una manera el plano positivo y el plano negativo están en la misma dirección. Entonces, este efecto que hay que contemplar de alguna manera no es en cualquier dirección. Las cargas sí se inducen, solamente que a la hora de incorporarlos luego en las constantes de fuerza y luego para diagonalizar las matrices, para hacer el cálculo, digamos, por fuera del DFT, ¿no? No quedaron incorporadas. Entonces vos de alguna manera lo terminás poniendo en tu propio cálculo, digamos, en este caso es el FONOPI. Claro. Pero no es que... El DFT es correcto. De hecho te lo determina. El DFT es correcto. Es como vos los incorporás luego en la rutina de FONOPI. Pues yo eso no lo hice nunca. Y eso vos tenés formas de saber cuánto tengo que agregar, para qué situación, te lo dice el programa, el método. En realidad, muchas veces vos sabés que sistemas altamente polares, sobre todo sólidos que son covalentes, tienen este tipo de problema, que es cuando se desplazan y aparecen esas cargas inducidas. Si el sólido es iónico per sí, cloruro de sodio, yo por más que lo mueva, el sodio tiene su carga, el cloruro tiene su carga, no pasa nada. Si el sistema no tiene una polarización, porque por ejemplo, te hablo de grafeno, vos por más que la nube electrónica la separes, como son todos átomos de carbono, difícilmente te induzcas una carga positiva de un átomo y negativa en otro. Entonces, si bien ese sólido es covalente, pero es homoatómico, entonces no tenés problema. Ahora, si tenés átomos distintos con un enlace relativamente covalente, es ahí donde aparecen los problemas. Óxido de titanio cae ahí. El óxido de titanio tiene un enlace parcialmente covalente, parcialmente iónico.
pero por Claro. la covalencia es que aparece. Ese solelo lo tenés que tratar con el LOTO splitting. Y así un montón de ejemplos más. Y bueno, lo bueno que tiene el DFT, y eso sí lo que decía Leo y es importante, uno puede calcular esas cargas dinámicas se llaman, no son cargas estáticas, uno calcula con DFT, integras en las esferas y saca un valor, pero después uno puede también determinar, este es el volumen de celda por unidad de electrones, y esta es la derivada del tensor de polarización respecto a la posición. Esto genera un tensor de cargas de polarización, cargas de Born, cargas dinámicas, que son como cargas adicionales. Si el sólido ya de por sí, como decíamos, el cloruro de sodio, esa carga dinámica no son importantes. Cuando el sólido tiene justamente esta polarización y sin duda estas cargas, estos términos aparecen, el óxido de titanio, aparecen cargas que no son despreciables, que se pueden sumar a la carga total del sistema. Es decir, si el sistema es estático, el titanio es +4. Pero cuando empieza a oscilar, y capaz que aparece ese efecto de polarización y puede aumentar hasta en diferencia de 2 electrones, la carga de +2, digamos, la carga +4 que tiene el titanio, como consecuencia de esa polarización. Entonces, muchas veces que aparezcan estos tensores de polarización no nulos, también nos da una idea también del enlace. Nosotros lo usamos para medir justamente el grado de covalencia en determinados sólidos, determinando las cargas de Born. Ahora vamos a ver cuánto dan y cómo se determina para este ejemplo. No sé, Iter, si querías comentar algo. Decime, Ricardo, tengo una pregunta. Estas cargas inducidas que aparecen, al ser un sistema infinito el que uno propone con DFT, ¿no se deberían compensar? Se compensan, pero localmente no. Se compensan a lo largo del sólido, pero si vos definís una región atómica, llamale, vas a poder hablar que en el caso del óxido de titanio, siempre en los titanios va a aparecer un remanente positivo y siempre los oxígenos son un remanente negativo. Que es muy bueno para la celda porque la carga se te compensa, porque si te queda una carga residual, eso tiene un problema. O sea, en términos netos es nulo, pero sí tiene obviamente variaciones locales. Y esas variaciones locales te generan fuerzas locales. Que todas se compensan. Entiendo. Sí, gracias, Ricardo. No, de nada. Claro, Ricardo, entiendo. Si vos no hicieras un cálculo de fonones después, no usaras el FONOPI, en tu cálculo de DFT vos podés seguir perfectamente cómo en función de la distancia en el óxido de titanio te cambia la carga en el óxido de titanio y cómo transiciona de un +4, un +3, a lo que fuera. Pero eso después lo tenés que trasladar a tu cálculo FONOPI. Exacto, al cálculo fonónico. Y de vuelta, a veces pasa que ciertas frecuencias vos las separás en determinado valor, y lo que hace el LO-TO splitting, como te decía, es que estas ramas, el LO-TO se separa. Se separa la acústica de la... Entonces hay corrimientos en determinados valores de frecuencia. Entonces, pues, ¿qué pasa acá? Entonces vos podés hacer la corrección y ver si efectivamente ese efecto es importante. Si es importante, vas a ver que esa rama se va a separar del resto. Y si no es importante, van a quedar iguales y ya está. Entonces, a veces, cuando la gente no puede explicar del todo bien determinadas frecuencias, y de vuelta, si hace esto de alguna manera bastante claro, en el régimen, como está expresado acá, de Q tendiendo a 0. Claro. Que justamente cuando vos haces un experimento radiación-materia, tú estás utilizando luz, el K es igual a 0, claro. o el Q igual a 0. Por lo tanto, es en la zona de interés que tenés que corregir. Y última pregunta y no molesto más, porque habitualmente vos lo que te importa siempre, que es algo que ya habíamos discutido con el tema de la energía, son las diferencias de carga, no la carga, porque la carga me depende del criterio que tomé para integrar, esfera, para si usé Bader, otro método, pero lo que siempre da lo mismo, si uno conserva el cálculo en las mismas condiciones, son las diferencias de carga. Son las diferencias, exacto. Exacto. Y eso da, creo que lo tengo acá, ¿verdad? Esto es lo que pasa cuando hay corrección y no hay corrección. Este es el cálculo, digamos, fonónico sin la corrección del LO-TO splitting. Y acá es cómo queda cuando está la corrección del LO-TO splitting. ¿Tá? O sea, las diferencias se dan principalmente, acá creo que se ve más claro, porque es el Q tendiendo a 0. Dependiendo del camino de donde vos vengas a 0, a veces se generan ahí unas discontinuidades raras que hay que revisar. Esto creo que es porque el camino me quedó mal. Pero la diferencia más grande la vamos a ver acá, en la región de Q igual 0, que es punto gamma. Para este caso acá y para este caso acá. Y los valores de carga dinámica es esto. Acá tenemos las cargas dinámicas del titanio, que es un tensor de vuelta,
si los titanios están perfectamente alineados con los ejes de la red. Esto obviamente tendría que ser una matriz diagonal, ¿tá? Pero obviamente por la simetría local esto cambia un poco. Uno lo que podría hacer es diagonalizar esta matriz para obtener los ejes principales y ahí quedarse con las cargas, pero bueno, básicamente lo que estamos diciendo a grandes rasgos es que tenemos con las cargas dinámicas que se generan en el titanio, que yo les decía un incremento de 2 electrones, la carga total, ¿no? 6, 6, 7 con algo, porque son la diferencia entre los ejes, ¿verdad? Y en el caso del oxígeno se incrementa en 1 electrón. En vez de tener -2, que es lo que usualmente uno espera, es -3, -3, -3,8, -4. Así que esa es la información importante. Que de vuelta, el cálculo estándar me diría que tendría 4, estado de oxidación más 4, digamos, para el caso electrónico, del titanio, y -2 para el caso del oxígeno en el óxido de titanio. Bueno, acá estamos teniendo cambios. Entonces, bueno, yo lo que digo acá, y siempre lo aprovecho para los papers, bueno, tenemos una componente covalente en el enlace no despreciable que es relevante. Que no todos los óxidos de titanio lo tienen de la misma forma. ¿Ah? Ahí Y tenés una una cosa pregunta que en el sí. chat. Sí, a ver. No, el problema del FPT es genérico, digamos, de cómo nosotros estamos de alguna manera incorporando algo dinámico en un cálculo que es estático. Así que por más que uno haga desplazamientos finitos o haga DFPT, el problema va a estar igual, porque en realidad es el problema del postprocesamiento, cuando analizamos la parte de las constantes de fuerzas en el FONOPI. O sea, es por fuera del DFT. Hola, Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Federico, hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando... déjame pensarla bien. Cuando hablábamos del problema dinámico, digamos, Sí, nosotros siempre estamos considerando que la densidad electrónica se acomoda instantáneamente al movimiento de los iones. O sea, siempre estamos sí, considerando que la aproximación de Born-Oppenheimer es válida, ¿no? sí, eso Por siempre, más sí, sí. que, por más de, digamos, que se mueva dinámicamente, sigue valiendo y el problema que el tema de agregar la carga no tiene tanto que ver con eso, o sí tiene que ver, No, digamos. No, no. no, es un poco lo que decía Leo. No es que yo al hacer el desplazamiento, hay cargas digamos, de polarización que yo no estaría teniendo en cuenta. No las tengo en cuenta, de hecho uso yo el DGT por eso. Yo lo que digo es, cuando vos haces eso y luego determinas las constantes de fuerzas, las fuerzas a veces van a requerir de incorporar esa componente iónica inducida, digamos. De vuelta, separé el oxígeno del titanio, va a aparecer una carga adicional en el titanio del oxígeno, que eso no queda del todo incorporado en las fuerzas tal como las determiné. Entonces, cuando yo lo paso al código FONOPI, que es el que me conforma la matriz de constante de fuerza y aplica la matriz dinámica, yo le tengo que incorporar esa información de esas cargas adicionales que se generaron, para agregar, digamos, la componente iónica, digamos, repulsiva coulombica, si lo querés llamar, a la hora de determinar el diagrama de dispersión. Pero vos estás utilizando correctamente las cargas del DFT. El tema es cómo eso yo de alguna manera se lo incorporo a las fuerzas que previamente determiné para realizar la corrección. Pero la nube electrónica, a través de la aproximación de Born-Oppenheimer, sí, es correcta. De hecho, lo estamos utilizando para eso. El tema es cómo lo incorporo después, cuando yo conformo la matriz dinámica, en la parte fonónica, vibracional. Gracias. ¿Sí? Buenísimo. No hay nada. Gracias. No, una cosa que yo no dije es que esas cargas están separadas y hay un medio dieléctrico en el medio. Entonces, para poder realizar efectivamente esta corrección, los códigos tienen que de alguna manera calcular su tensor dieléctrico, ¿no? Porque no es lo mismo que estas cargas estén en el vacío a que estén en un medio con una polarización que obviamente compense todo. Ni que hablar si estoy hablando de un metal, ¿verdad? Donde este efecto obviamente no tiene sentido plantearlo. Por lo tanto, es importante contar con eso, tal como lo dice la expresión. Acá tenemos el tensor dieléctrico, con frecuencia teniendo infinito, que es la que de alguna manera se requiere. Si estamos trabajando con BAS o con Quantum Expresso, los códigos lo determinan, y bueno, esa información es rápidamente incorporada. De hecho, ahora el FONOPI lee los
los archivos de salida de los códigos y extrae de ahí la información y ya nos corrige, digamos. Porque hay que armar, lo vamos a ver después en el tutorial, pero hay que armar un archivo particular con esta información de las cargas de Born y el tensor dieléctrico para que el código de postprocesamiento lo lea y realice la corrección, ¿tá? Pero no es simplemente las cargas de Born, sino que es importante también el tensor dieléctrico en él. Estamos en 11:08. Perdóname, No sé Ricardo, si... una pequeña pregunta. Con estas cargas inducidas, Sí, ¿la celda sigue siendo eléctricamente neutra? sí. Ah, bien. Porque lo que ¿Localmente gana o...? uno, claro, lo que gana uno lo pierde otro. Ah, Entonces, bien, bien. en términos Ok. netos, no hay inducción. Es simplemente es un repartido asimétrico, digamos, que se da en determinados sólidos, sobre todo en naturaleza covalente, que tengan distinta electronegatividad. Pero bueno, como vos tenés siempre ya el número de átomos preestablecidos, el que ganó, si uno ganó, el otro lo perdió. Entonces, en términos netos, no hay ganancia Ah, ni ok. pérdida. Pero sí localmente, que eso sí es lo importante. Ok. Gracias. No hay nada. No sé si hacemos un cortecito de 5 minutos ahora. Perfecto, sí. Dale. ¿Les parece? Está subido el link de asistencia ya en el chat. Perfecto. No sé si Leo, si querés pausar la grabación o dejas así. Vemos porque si a veces aparecen consultas, preguntas, está bueno Está que bien. como... Perfecto. Después vamos a tener que charlar, Ricardo. ¿Qué estoy haciendo? Muy bien, qué cuentas difíciles. A saludarlo a Ricardo. Hola. Hola. Ahí te lo pongo para que lo saludes, mira. Ahí te van a ver. Está enorme, Lu. Ya volveremos a La Plata. Sí, probablemente, perdón, qué cuentas complicadas, Pipo, ¿eh? Muy bien. Sí, encima esta no era más. Ujú. Quiero hablar. No- Está haciendo... Nosotros queremos que vuelva a La Plata. Una preguntita. Una Ricardo, preguntita. te quería decir que vamos a requerir tu ayuda el año que viene porque la idea es con un becario nuevo empezar a estudiar sistemas, precisamente unos que mencionaste, termoeléctricos, Bien. desde el punto de Estamos ahí vista trabajando. experimental y teórico. Perfecto. Nosotros estamos trabajando bastante con el sulfuro de molibdeno y bueno, y con sus derivados. Ujú. Preparamos a nivel experimental el MOS y hacemos doping en él y se incorpora polímero. Pero a Ujú. nivel de cálculo estamos principalmente con el MOS, con dopaje en el sitio de molibdeno y con dopaje en el sitio del azufre. Molibdeno, wolframio, azufre, selenio. Y bueno, calculando las propiedades eléctricas con Bootstrap, calculando toda la Sí, parte es lo que voy a tener que electrónica, aprender. coeficiente Seebeck, conductividad eléctrica, eso lo tenemos bien aceitadito. Lo que me está costando un poco, casualmente, es la determinación de las conductividades, digamos, térmicas, conductividades lattice, porque bueno, el FONOPI las permite hacer, pero es muy costoso. Es viable para sistemas muy chicos, Esto la idea es porque son derivadas trabajar. terceras. Nosotros venimos con, la idea no es ese sistema, sino avanzar con sistemas calcogenuros, muy similares a los que se usan, viste, no sé si conoces las memorias de cambio de fase, sistemas, viste, antimonio, teluro, ese tipo de cosas que también se los Exacto, sí. usan para estos termoeléctricos, así que la idea va a ser avanzar Sí, por ese lado. sulfuros de bismuto, por eso Sí. teluros de plomo y demás. No, No, se están todos emparentados. Cuando quieran hablamos. sí, por Sin ahí hasta duda. podemos hacer una colaboración, laburar en conjunto en esos temas. Estaría buenísimo. Disculpa, una pregunta. Sí, adelante. Víctor, más adelante nos vas a mostrar cómo realizar estos cálculos con el BAP, ¿cierto?
y el expreso, los dos. Ok. Hoy Bueno, sí. es clase teórica, después Susana va a abordar la aproximación cuasi armónica en la parte teórica, y después vienen dos clases de práctico. La siguiente miércoles sería conmigo, donde vamos a hacer todo esto que les estoy contando con Quantum Expreso. Yo uso BAS, pero tenemos el tutorial más, porque soy usuario también de Quantum Expreso, cada vez lo uso menos. Me acuerdo muy poco, pero tenemos el tutorial armado con Arles y Susana para correr en Quantum Expreso. Sí, además, Sí. No, sí, tengan porque a mí me interesa, la verdad, más con el BAS, porque yo utilizo el BAS. Entonces, Bien. o sea, para saber qué Pero yo explico parámetros... las dos. Tengo un cuadro ahí que cómo se hace con Quantum Expreso, cómo se hace con BAS. Siempre explico los dos por eso Bien. mismo. Sí. Ok, además, listo, Sé que te gracias. va a servir igual. tengan en cuenta que nosotros en el curso nos basamos en el Quantum Expreso porque es un código libre. Es open. El BAS no es un código libre, nosotros no los podemos distribuir y nada, el que lo tenga instalado porque tiene la licencia, no hay ningún problema, lo puede usar. Acá para que ustedes puedan distribuir, toquetear y calcular sin que nadie les diga nada, tenemos que usar el Quantum Expreso. Bueno, si les parece, ¿seguimos? ¿Están todos ahí como para continuar? Yo tenía una Sí. duda. Cuando en una figura Adelante. anterior, porque si podemos retomar de ahí, una que dijiste, esta ecuación para un resorte que da omega igual a raíz de K sobre M. Sí. A ver si está. No, Yo la es que un escribía. chiste. Es lo Escrita, primero que dijiste. Es. Bueno. Y bueno, ¿Puedo este es hacer el una resultado. consulta? Adelante. Julián Villarreal acá. Te pregunto por la cantidad de ramas que aparecen. Eso está relacionado con el número de átomos de la base, ¿no? Claro. Porque yo, para el rutilo, por ejemplo, yo veo un montón de ramas. ¿Y el número de átomos de la Sí. base del rutilo no serían 4 o estoy equivocado? No, porque acá tenés, acá estamos viendo la estructura. No sé si estás viendo ahí las simulaciones. Sí. Este es el rutilo, ¿no? Ujú, Tenemos 2 átomos de titanio, que son los grises, ujú. ¿sí? Y tenemos 4 átomos de oxígeno. 6. Entonces tenemos un total de 6 átomos. De esos Ok. 6 átomos, tenemos la rama acústica, ¿no? Que está triplemente degenerada, y bueno, y el restante 3 por n-1, digamos, son ramas ópticas. Ah, ok, claro. De esas, claro, está bien. Estás considerando las dos transversales y la longitudinal para cada átomo. Sería. Ahí va. Ah, ok, perfecto. En Gracias. realidad es el número, hay una rama óptica y después n ramas ópticas que están, bueno, si la simetría es muy alta, están degeneradas todas, ¿no? Pero son 3, vienen de 3 siempre. La longitudinal, Ok, transversal 1 y transversal 2. Sí, perfecto. no hay otra cosa que yo dije hoy, desde el punto de vista cristalográfico, son 2 átomos independientes, pero obviamente que en el total del celda, dependiendo del sitio de alta simetría, fíjense que el titanio, si bien está en el origen, también está en el centro de la celda. Y el átomo de oxígeno hablé de 1, pero son 4 por el lugar donde está. Entonces, termina siendo en realidad la celda, la base, como decías vos, es T2 o 4. Entonces Claro, tenemos un ok, total de 6 átomos, que es lo que está viendo. perfecto. Bien, ¿Ah? gracias. No es nada. Una cosa que puede hacer Fonopi, o Fonopai, como lo quieran llamar yo, acá en términos más rioplatenses es Fonopi. No sé Susana cómo le dice allá por Neuquén, pero bueno, acá es Fonopi, de Uruguay, y es el análisis de simetría, que es muy completo e interesante. Entonces yo, cuando tengo los autovectores, puedo hacer el análisis de grupo y presentar la representación irreducible y la tabla de caracteres para cada uno de estos desplazamientos, ¿está? Entonces ahí lo que tenemos es la asignación de simetría de cada uno de esos modos que estamos obteniendo para el caso del rutilo. Y acá estoy marcando los más relevantes. Estos son los que son
Raman activos, porque bueno, como sabrán, cuando hay sistemas que son con centro de simetría, esperen que se me fue. Sistemas con centro de simetría, si el sistema es U-Angeral, es infrarrojo activo, es Raman inactivo, y si son G, que son Geral, que son simétricos, son Raman activos, infrarrojo no activos. Entonces lo que que me están viendo allí, los modos A1G, B1G, EG y EG, toda teoría de grupo, son los 4 modos Raman activos que debería presentar el rutilo. Y ahí la frecuencia, que está expresada aquí en terahertz. No es una unidad muy común, pero bueno, es la unidad en la cual por default Fonopi lo extrae. Y bueno, ahí lo que tenemos entonces son las frecuencias de esos modos, de vuelta, como les decía hoy, el A1G, el B1G y los EG, que están doblemente degenerados, con su frecuencia característica, su frecuencia normal, y los autovectores que lo representan en cada una de esas situaciones. Así que yo puedo visualizar el modo en cuestión, puedo sacar información relevante de ese sistema, y de vuelta, chequear cosas. Por ejemplo, que si yo estoy en un mínimo local, tengo que obtener todas las frecuencias positivas. Si mi estructura en realidad fuese estuviese en un punto de equilibrio no estable, muchas veces como consecuencia de estas distorsiones, yo encuentro frecuencias imaginarias, que acá los códigos los muestran como negativas, pero estrictamente son imaginarias. ¿Eso quiere decir? Que en vez de la energía subir como consecuencia de los desplazamientos, la energía baja, es decir, no está en un mínimo. Puedo encontrar nuevos mínimos locales haciendo un seguimiento de los modos de frecuencia imaginaria. Eso es bastante bien entendido en la escuela, digamos, de química cuántica, en el caso de sólidos también. Yo puedo distorsionar la red siguiendo la frecuencia de un determinado modo de frecuencia imaginaria para procurar encontrar un nuevo mínimo. Y bueno, eso se utiliza mucho para reoptimizar las estructuras, analizar transiciones de fase y demás. Que eso también se analiza mediante códigos como este que estamos viendo acá. Así que bueno, ese es el análisis de los fonones. Después, con también el diagrama de dispersión fonónico, yo puedo calcular, que estoy con un leve delay, en la presentación. Ahí, ¿están viendo la transparencia de propiedades térmicas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, bueno, yo teniendo en cuenta mi diagrama de dispersión, puedo calcular la energía vibracional térmica. Y entonces, bueno, por ejemplo, calcular la energía libre de Helmholtz, ¿no? Porque voy a tener, aparte, la posibilidad de calcular la entropía vibracional, porque yo vibracionales, bueno, yo puedo calcular justamente la componente entrópica, no electrónica, sino el aporte configuracional a la entropía. Y si eso se lo agrego a la energía vibracional, voy a determinar la energía libre de Helmholtz, tal como se lo conoce. Y a partir de allí, bueno, sacar todas las propiedades derivadas, por ejemplo, derivar respecto a la temperatura y determinar la capacidad calorífica a volumen constante, al menos en esta primera instancia. A esta energía libre de Helmholtz vibracional se le puede sumar la energía total electrónica. Y ahí tengo la energía libre de Helmholtz completa para mi sistema. Es una primera instancia, como les decía, para estudiar la evolución de los sistemas en función de la temperatura, mediante un cálculo de inicio, pero incorporando la información vibracional. ¿A través de qué? Bueno, del cálculo fonónico que acabamos de ver. ¿Está? ¿De acuerdo entonces con eso? Esas propiedades, que esto es del libro, digamos, esto del libro de física, Introducción a la física de todo sólido, McKelvey, Ashford, lo que quieran, porque teniendo esta función omega de Q, yo puedo realizar estas operaciones y Fonopi lo hace de forma rutinaria. Entonces uno puede rápidamente, habiendo alimentado el código con las constantes de fuerzas, determinar todas estas propiedades.
Así que bueno, vamos ahora sí a describir este código, que va a ser parte de nuestro... Es un paquete de cálculo de fonones a modo de postprocesamiento que corre en Python, que utiliza cálculos de primeros principios, prácticamente de cualquier código. Arrancó siendo con Bash, pero rápidamente incorporó Quantum Expresso, luego Windows K, recientemente Siesta. Está muy completo, el foro es muy activo, el autor es muy malhumorado, pero muy efectivo y siempre responde. Quizás no es el más simpático para responder todo, Fuji todo, pero bueno, él responde y la comunidad en ese sentido es bastante abierta. Así que es muy recomendable suscribirse al mailing list, porque muchas veces para preguntar alguna cosa, pero muchas veces para leer problemas de otros, que siempre es bueno para algún futuro de uno o demás. Así que bueno, la idea es siempre trabajar con la estructura de equilibrio. Tengo que tener frecuencias reales, porque si no tuviera frecuencias reales estoy en un problema. Así que esos sistemas que hay que hacer, bueno, procurar encontrar el verdadero punto de equilibrio. Si no es así, Fonopi es muy útil, como les decía hoy, para procurar distorsionar. Puedo aplicar distorsiones a mis estructuras para procurar minimizar la energía y encontrar el verdadero mínimo local. Así que para eso sí también es importante. Podemos hacer el cálculo de fuerzas mediante desplazamientos finitos o mediante teoría de perturbaciones. Alimentar el código con fuerzas. Es muy fácil, digamos, con Fonopi incluso hacer las matrices, hacerlas a mano. De hecho, con Susana, en una colaboración primaria que tuvimos, Susana Ramos, estuvimos reconstituyendo las matrices de fuerza para un sistema de clústeres, creo que eran de níquel. Y bueno, a partir de allí él puede leer las fuerzas y sabiendo los desplazamientos calcula los potenciales, o lo que hace Bash, por ejemplo, en las versiones más recientes, ya me determina las constantes de fuerzas y bueno, él simplemente las lee. Así que el código admite muchos tipos de entrada, ¿tá? Para luego hacer el procedimiento, como les decía hoy, ¿no? Conformar la matriz dinámica, diagonalizarla y a partir de allí determinar todo. Densidad de estado vibracional, diagrama de dispersión, las propiedades térmicas, ¿tá? Y bueno, ir incluso más allá de la aproximación armónica, que es la que yo les voy a contar, que esto sí se los va de una manera detallar mejor Susana, de cómo, bueno, hacer análisis, por ejemplo, de dilatación térmica y propiedades en función de la temperatura en la aproximación cuasi armónica. Así que bueno, estructura de equilibrio. Al código hay que alimentarlo con las posiciones de los átomos. Entonces, si están trabajando con Bash, van a precisar el archivo POSCAR, en la carpeta en la que van a calcular. En el Quantum Expresso, un archivo .in, en el Windows K el archivo .struct, y en el caso de Siesta el archivo Flexible Data Format, FDF, y de vuelta procurando tener una estructura de equilibrio. Luego, de vuelta, yo voy a hacer Fonopi y voy a generar mi supercelda para hacer desplazamientos finitos. Fonopi me hace los desplazamientos, me dice cómo se tiene que mover cada átomo. O sea, me genera todas las estructuras modificadas. Es un código que realmente opera en simetría. Entonces, yo podré tener, como hablábamos recién con el compañero, 6 átomos en el caso del rutilo, diferentes dentro de la celda unitaria, pero quizás alcanza con un único desplazamiento en una dirección de alta simetría para conformar todas las fuerzas que yo necesito, ¿tá? Entonces eso es muy importante. Entonces yo puedo generar las superceldas necesarias con los desplazamientos incorporados en cada uno de ellos, de esta forma. Uno dice fonopi menos d, que es las dimensiones para generar, y dice, bueno, acá, si yo quiero generar una supercelda, él va a generar los desplazamientos, o sea, los POSCAR o estructuras con los átomos desplazados. Y acá lo que le digo es la supercelda a usar. Si uno pone, por ejemplo, 1, 1, 1, deja la celda original, ¿no? 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. ¿Tá? Uno ahí establece. De esa manera se me genera en mi carpeta toda una serie de archivos que, bueno, voy a tener que armarlos y correrlos. ¿Para qué? Hacer un cálculo estático, ¿verdad? Calcular, llevar la convergencia electrónica y determinar las fuerzas en cada una de esas situaciones, ¿tá?
Si yo voy a utilizar otro código que no sea VASP, bueno, de alguna manera Fonopi hay que decirle qué código es el que está trabajando. Entonces, bueno, por ejemplo, --, QE es Quantum Expresso, es lo que vamos a ver, como le decía en el tutorial. Después el resto es igual al caso anterior, ¿está? Y "-c", archivo IN, es la información del "-c", quiere decir la celda, ¿está? En qué lugar está cargándose la información estructural. Distintos códigos, si está Windows K, van a tener pequeñas diferencias respecto a eso. Pero de vuelta, ese es el primer paso. Generar mis archivos de entrada estructurales para realizar el cálculo de FT, para de allí determinar las fuerzas, que al valer, para luego, bueno, conformar su tensor de constantes elásticas. Cosas a tener en cuenta para correr, bueno, que se impriman las fuerzas. Por eso en el caso de Quantum Expresso es un cálculo SCF, o sea, no hay que optimizar, o sea, la estructura ya está optimizada, es con lo que arrancamos. Entonces yo después voy a mover los átomos, cada uno de ellos, o los de alta simetría, para medir las fuerzas en los demás. Entonces no vuelvo a reoptimizar, yo asumo que estoy arrancando el procedimiento con una estructura que es relajada, que él necesariamente va a tener que distorsionar para medir sus fuerzas. Por eso son cálculos SCF, es decir, en el caso de Quantum Expresso, no voy a optimizar ni nada, y en el caso digamos, del VASP, perdón, es un cálculo con NSW0, o sea, no hablo de nada, número de pasos igual 0, o sea, no voy a optimizar. O híbrido -1, como lo quieran llamar ustedes. Así que bueno, pero sí es importante que los códigos impriman las fuerzas, porque si no, no las voy a poder medir. Y en el caso concreto de VASP, lo que estén más familiarizados, de vuelta, es altamente recomendable cuando uno hace fonones. AddGridTrue, que es lo que hace es procurar la grilla de densidad electrónica, hacerla más densa del usual, para que, bueno, las fuerzas queden mejor determinadas. Porque de vuelta, todo se basa en las fuerzas y sus derivadas, o en las energías y sus derivadas, para obtener en primera instancia las fuerzas y luego las constantes de elasticidad. Así que bueno, son cálculos relativamente precisos con los que yo debo conformar justamente el procedimiento. Después que yo corrí, vamos a ver luego en el caso del rutilo, hay 3 desplazamientos independientes, que los voy a correr en 3 carpetas. Se corre una carpeta 01, una carpeta 02, una carpeta 03. Y entonces le voy a decir, bueno, léeme las fuerzas del cálculo. ¿Está? ¿De qué cálculos? Y acá le doy de este cálculo, de este cálculo y de este cálculo. Entonces leo las fuerzas, para luego que él conforme su matriz de constantes elásticas. Cuando voy a hacer este procedimiento con Quantum Expresso es análogo, le tengo que decir, sí, de qué código van a provenir esas fuerzas, de vuelta, Quantum Expresso, donde la estructura tiene el struct que está guardado ahí, desde el archivo de entrada. Le tengo que decir o recordar cuáles son las dimensiones de la supercelda que usé para generar esos archivos de entrada para hacer la fuerza. Las fuerzas de vuelta en cada una de esas carpetas. No tengan miedo, no hay que recordar esto de memoria, hay un protocolo a seguir, pero básicamente le estoy contando la filosofía detrás del código. Él me ayuda a armar mis archivos de entrada, voy a mi código ab inicio, calculo las fuerzas con cada uno de ellos y después le digo a él, bueno, anda a leerme las fuerzas que se imprimieron en cada una de estas carpetas. De esa forma vamos a poder obtener las fuerzas. Si no quiero hacer los desplazamientos finitos, quiero hacer el método perturbativo, que es el cálculo usual, digamos, con la celda prístina, o sea, sin supercelda mediante, y estamos trabajando con VASP, bueno, vamos a hacer DFPT. Esto está disponible a partir de la versión 5 de VASP, ya está en la versión 6, DFPT con Ibrion 7 u 8. 7 no usa simetría, que es la más recomendable en realidad. 8 usa simetría. O sea, si mi sistema tiene mucha simetría, el DFPT se va a focalizar en respetar la simetría del sistema. Si es 7, igual va a ser las perturbaciones en todas las direcciones del espacio. Va a tomar un poco más de tiempo, pero quizás es más seguro para mapear todas las direcciones del espacio. ¿Está? Hay que procurar fuerzas bajas. Esto es un disparate en realidad, esto es lo que sugiere el manual.
yo siempre termino trabajando con 0.01. Estos son, recuerden, los electron volt por átomo. Si son poquitos átomos, esto es bastante abordable. Ahora, si ustedes tienen más de 20 átomos, por decirlo alguna cosa, va a ser muy difícil llegar a la convergencia por debajo de este valor. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí uno tiene que encontrar un delicado compromiso para llevar adelante el código. ¿Tá? Así que bueno. Y bueno, de vuelta, recordar el add grid true para mejorar las fuerzas determinadas en VASP y demás. Y esto, que es muy importante, esto es la verbosity. Es importante que ese NRY3 esté escrito para que se escriban todas las fuerzas. Él hace un cálculo matriz dinámico, que para que se imprima, tiene que estar establecido el NRY3, si no, no se imprime por default. ¿Tá? Entonces, esto es algo que a todos los usuarios de VASP les recomiendo fuertemente, que tengan encendido la verbosity lo más fuerte posible, para que todo lo que se calculó se imprima. Tampoco es que el AUCAR crezca demasiado o se pierda mucho tiempo de cómputo imprimiendo alguna línea más. Antes los códigos se perdía mucho tiempo imprimiendo y bueno, uno le da la opción de imprimir o no. ¿Tá? Pero yo sugiero siempre tener la verbosity lo más alta posible para que el AUCAR refleje todo lo que ustedes realizaron y les quede guardada esa información. ¿Tá? Y bueno, esto es lo que yo les comentaba. Yo puedo tener distintos tipos de entradas para el FONOPI. VASP y Quantum Expresso va a tener esto. ¿Tá? Esto es el phi. Recuerden que el phi era ni más ni menos que el delta F dividido delta R. ¿no? Delta FI dividido delta RJ. ¿Tá? Es la fuerza en una dirección respecto al desplazamiento en otra. ¿Tá? Eso conforma este tensor, ¿tá? Que es de 3×3, de a pares de átomos. ¿Tá? Átomo 1 con el átomo 1, el átomo 1 con el átomo 2, y así sucesivamente. ¿Tá? Ese es el archivo force constant, que hace el VASP, que hace el FONOPI a partir de las fuerzas del VASP. Pero también uno le puede alimentar a FONOPI algo que es muy simple, es decir, bueno, yo desplacé el átomo 1 en tal dirección en X, en tal dirección en Y, en tal dirección en Z, y bueno, acá listo las fuerzas en cada átomo, en X y Z. El átomo 1 tiene esas fuerzas, el átomo 2 tiene estas fuerzas, y así sucesivamente. Y con eso, FONOPI rápidamente me permite calcular el tensor, ¿tá? La matriz, como lo quieran llamar. Porque es muy fácil, ¿tá? Porque teniendo la fuerza y los desplazamientos, fíjense, tengo el numerador y el denominador. Es rápidamente hacer una a la otra. Yo le digo que si uno tiene un sistema chiquitito, incluso puede poner a mano las fuerzas y ver cómo es el resultado final de los fonones, ¿tá? Midiendo esas fuerzas adecuadamente. O sea que no hay mucha oscurantismo detrás de este sistema que parece ser bastante caja negra. O sea, el tipo lee fuerza. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Así que hay dos tipos de entradas ahí para dar. Si para analizar FONOPI, uno le tiene que dar más información. Por ejemplo, si yo hice el cálculo, ya tengo mis archivos de constante de fuerza, ya con eso hace la matriz dinámica, diagonaliza, hace todo hermoso. Entonces, calcular, por ejemplo, la densidad de estado fonónica es muy simple. Le tengo que decir qué tipo de átomos tengo, ¿tá? Titanio y oxígeno. Las dimensiones de la supercelda. Como es un cálculo, en este caso, perturbativo, no usé supercelda, usé la celda prístina, así que es 1 por 1 por 1. ¿Tá? Y acá es la grilla de puntos Q o puntos K. Recuerden la nomenclatura, ¿no? Puntos K por lo general se guarda para la parte electrónica. La grilla de Morkov-Pak, ¿no? Y puntos Q se suele guardar para la parte fonónica. ¿Tá? Entonces la grilla de puntos K, que de vuelta uno tiene que mapear el retículo recíproco de la mejor forma en la primera zona de Brillouin. Pero 20, 20, 20 no es mucho. Bueno, para la parte electrónica sí, pero estos son fonones, es otra cosa. Van a ver que acá van a poner 20, 40 por 40 por 40 y va a correr en pocos segundos. No están haciendo un cálculo electrónico. Ya hicieron el cálculo electrónico, con lo cual determinaron fuerza. Acá están diagonalizando la matriz dinámica que ya fue alimentada con las fuerzas. Acá simplemente están eligiendo cómo utilizar la grilla de puntos Q para que, bueno, tanto el diagrama de dispersión sea más denso o no, como el diagrama de densidad de estados. Y bueno, simplemente corriendo de esa forma, con el flag "-p", que es plot, como se incluye ahí abajo, se les abre la interfaz gráfica en GNU Plot y les va a plotear en tiempo real el diagrama de dispersión.
Y si lo quieren guardar, que les guarde un archivo PDF, bueno, le ponen la opción -6. De vuelta, y si tienen alguna duda, el help es muy completo, la web es muy completa, el manual está en la web, ¿tá? O sea, googlean con Fonopi y les sale la instrucción, o sea, es muy fácil y rápido de correr. Y lo vamos a hacer en clase. Después, si ustedes quisieran, como les dije hoy, repartir la densidad de estados fonónica de forma parcial por tipo de átomo, bueno, se le incorpora a ese archivo de configuración este flag con PDOS, ¿sí? Y con una coma, uno agrupa. Entonces, el átomo 1 y 2, coma, son los de titanio. 3, 4, 5 y 6 son los oxígenos. Entonces, uno pone tantas comas como grupos. ¿Tá? Sí, obviamente va a tener que ponerlos en el orden adecuado para que él agrupe de esa forma y se los presente de esa forma. ¿Tá? Acá lo que estamos viendo es simplemente la adición del grupo 1, el 1 y 2, con el grupo 2, que es 3, 4, 5 y 6, que son los oxígenos. ¿Tá? O sea que es muy simple. Después sale, obviamente, es un archivo .dat que tiene toda la información, que son las contribuciones de cada átomo. Uno lo puede cargar con cualquier código, con Origin y demás, y sumar los grupos como uno desee. ¿Tá? Pero esto está bueno porque vamos analizando en tiempo real cómo va saliendo al menos el diagrama de densidad de estado parcial. Después si quiero calcular las propiedades térmicas, yo le dije hoy, calcular la energía libre de Helmholtz, determinar la entropía configuracional, la capacidad calorífica, la energía vibracional, es ir operando con mi diagrama de dispersión. ¿Tá? Pero bueno, eso ya está incorporado y él rápidamente lo puede determinar. Entonces, simplemente con el mismo input de antes, instruyendo el comando "-t", que es efecto de temperatura, él me plotea todas estas magnitudes en función de la temperatura. En principio de 0 a 1000 Kelvin. Uno le puede dar el rango de temperatura y el paso, el delta T, digamos, en cada uno de esos valores intermedios, si lo quiere más denso o menos denso. Pero poniendo así simplemente el default, el tipo tira de 0 a 1000, la variación de temperatura y de las propiedades con ello. Estamos viendo acá, en el gráfico de la derecha, ¿verdad? La evolución de la entropía con la temperatura, el gráfico en azul, la energía libre de Helmholtz está en rojo, y bueno, la capacidad calorífica a volumen constante de esta forma. ¿Tá? Fíjense en las unidades, el por default trabaja en kJ por mol. Si ustedes quieren incluir, por ejemplo, la energía libre de Helmholtz en la parte electrónica, yo les dije que tienen que sumar la energía electrónica, que usualmente está en el electron volt, bueno, hay que obviamente hacer el correspondiente cambio de unidad. ¿Tá? Pero él trabaja por default en frecuencias con terahertz y en términos de energía con kJ por mol. Si quisiera las bandas, tenemos básicamente que interponer nuestro camino. De vuelta, esto es como en la parte electrónica, eso es como el ciclo no autoconsistente. En cuanto me expreso, ¿verdad? Tengo que decir en punto K, punto inicial, punto final y número de divisiones en el medio. Bueno, acá es lo mismo. ¿Tá? Acá tengo band tomar como de arranque y de llegada, ¿tá? Y abajo un band label que nos permite poner etiquetas, ¿tá? Estamos viendo acá que el primer punto es el punto gamma, el segundo punto es el punto X, ¿sí? Así, luego el punto L, luego el punto W y luego el punto gamma, ¿tá? O sea, y así sucesivamente. Y luego el número de puntos totales que tenga nuestro diagrama. Y con eso se traza. ¿tá? Así que es necesario darle un camino para que él determine justamente los autovalores para cada uno de los autovectores que yo estoy generando con estas líneas. ¿De acuerdo? Así que bueno, el "-p, como siempre, es para plotear, para que me lo muestre. "-s si lo quiero guardar, y bueno, obviamente hay que tener una nueva instrucción. Yo voy llamándole distinto para cada caso. El meshconf, como vimos hoy, es el mismo prácticamente para la parte térmica que para la parte de densidad de estados. Ahora, cuando yo voy a hacer bandas, tengo que incorporar el camino, entonces es distinto. Bueno, suelo usar, y el manual también lo referencia así, para no mezclar las cosas, un archivo diferente
en el cual se estipula este camino, ¿tá? Y con eso podemos determinar el diagrama de dispersión. Así que bueno, es muy simple en ese sentido. Y si quisiera, en algún momento, incorporar lo que hoy nos llevó bastante tiempo de discusión, la corrección del Elliott splitting, es ¿cómo es? Not analytical correction, ese es el flag. Esto es lo que hacía era el Elliott splitting, por ejemplo. Si quiero que se tenga en cuenta, lo tengo que incorporar. ¿Dónde? Bueno, en el cálculo de densidad de diagrama de dispersión. ¿Tá? NAC true. Y para eso tiene que haber un archivo con la información necesaria para aplicar la corrección. Y yo les dije, para hacer esa corrección precisábamos conocer las cargas de Born y precisábamos conocer el tensor de permitividad dieléctrica. Y ese es un poco lo que está puesto acá. Hay que generar un archivo que se pone en una línea al tensor, ¿tá? Como ven acá, xx, xy, xz, epsilon yx, epsilon y, epsilon y z, epsilon zx, zi, zz, hacia los elementos del tensor, ¿tá? En una línea. Y después abajo, las cargas de Born para cada uno de los átomos, ¿tá? Independientes. Entonces, como acá tenemos titanio y oxígeno, que son dos átomos independientes, se pone una línea, ¿tá? El tensor del titanio, y en una línea los componentes del tensor del oxígeno. Esto antes había que hacerlo a mano, ahora hay una instrucción que se los voy a poner en el tutorial, que ya de vuelta Fonopi lee del AUCAR toda esta información y arma el archivo. ¿Tá? Igual no está de más saber cómo es que se conforma, por si hay algún problema. ¿Tá? Tampoco tiene mucho misterio. Es poner el tensor dieléctrico y poner el tensor de cargas de Born, con el cual él lo va a incorporar para realizar la corrección que les decía ahora. ¿Tá? Así que bueno, así es como incorporamos el Elliott splitting que habíamos comentado. Y bueno, ahora simplemente en lo que queda es comentarle casos en los cuales, bueno, Fonopi puede ser una herramienta de interés. ¿Tá? Una de las cosas que nosotros trabajamos en nuestro grupo de investigaciones es en óxido de titanio y derivados en aplicaciones de energía, para celdas solares de sensibilización espectral, DCC, y para sistemas de almacenamiento de energía, baterías de litio, baterías de sodio. Y bueno, preparamos titanatos a nivel experimental, los medimos, hacemos espectroscopía Raman y demás, y bueno, entonces nos interesa también proponer modelos para poder simularlo y ver la interacción teórica experimental en lo que se puede hacer. Entonces una de las cosas que hace rato venimos trabajando son en estructuras de baja dimensionalidad derivadas del óxido de titanio, nanotubos, en este caso particular con nanohilos. ¿Tá? Son cortes unidimensionales, en este caso concreto de anatase. Entonces bueno, hicimos cortes, y bueno, optimizábamos geométricamente nuestra estructura con DFT, usualmente. Así que acá tenemos un hilo de anatasa hasta la división a lo largo del eje A, el eje periódico, digamos. Acá el eje A está saliente del plano, o sea, la división frontal. Y bueno, uno calcula las energías, relaja la estructura y todo bien. Ahora, cuando pretendo analizar este sistema desde el punto de vista vibracional, y calculo las frecuencias, me encuentro con esto. Esto es un diagrama de densidad de estado vibracional, ¿tá? De raro. ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Qué pasa con las frecuencias? ¿También esas frecuencias? Que haya negativas, ¿no? Es un poco raro. Un poco raro, malísimo, ¿no? Más que negativas, recuerden, el código lo muestro como negativa, pero estrictamente hablando son imaginarias, ¿no? Entonces, esta estructura no es estable, es súper inestable. Hay un montón de frecuencias que si la molécula baila a esa frecuencia, la energía en vez de subir, baja. Es decir, no estoy en un mínimo local. Y acá tengo el diagrama de dispersión, que lo puedo hacer directamente a lo largo del eje periódico, ¿tá? Entonces es completo y tenemos toda una serie de diagramas de bandas, ramas que de vuelta van a frecuencias imaginarias. Eso es malísimo. Entonces, bueno, ahí lo que empezamos a hacer es tratar de procurar esto que les decía. Yo sé cómo es la configuración de ese modo, ¿no? Los desplazamientos que tienen que tener los átomos para que la energía baje. Entonces, bueno, el código a mí me permite distorsionar, modular la estructura siguiendo esos modos. Entonces lo que empezamos a hacer con ese hilo
es ir distorsionándolo siguiendo la ruta de los modos de frecuencia imaginaria. Con lo cual, tener un punto de arranque, una nueva estructura, torcida, pero quizás lejos del punto de equilibrio. Eso involucró, por el tipo de modos involucrados, en realidad requeríamos agrandar un poco más la celda para tener más grados de libertad, para poder acomodar de forma adecuada esa distorsión, porque se recuerda que esas distorsiones son ondas, ¿verdad? Esto es como el caso unidimensional que vimos al principio de la clase, por ser un hilo. Entonces tenemos que tener una celda más grande para poder acomodar determinadas distorsiones. Hay átomos que apretaban un poco más al principio de la caja, y algunos átomos que se dilataban un poco más al final de la caja. Y si lo ponía en la caja chica, yo lo apretaba y después todo volvía a su lugar, a la posición inicial. Entonces yo a veces tengo que hacer celdas un poco más grandes, con el objetivo de poder, de alguna forma, acomodar la distorsión que yo necesito. Y bueno, así fue que fuimos siguiendo, fíjense los cambios, ¿no? Esto es como se veía inicialmente el sistema, perfectamente sacado de la Natasa, pero bueno, cuando hago las distorsiones, hay obviamente arreglos diferentes que rompen la simetría original para llevar el punto al verdadero punto de equilibrio para mi sistema. Hay algunas bandas que nos quedaron un poquito negativas, pero no las pudimos terminar de sacar. Esto es algo que es usualmente admisible a nivel de DFT. Esto no necesariamente es un problema estructural, sino es un problema numérico. Las ramas acústicas, recuerdan, ¿no? Son desplazamientos a lo largo de la misma dirección, que en el caso de estar cercano a punto gamma son prácticamente que desplazamientos puros, en X, en Y, en Z. Y si la energía cambia, no es un problema de la parte estructural, es un problema del código, ¿no? Que hay un ruido numérico que está afectando el protocolo. Entonces, se admiten muchas veces que los modos acústicos tengan una frecuencia negativa, aunque bueno, tiene que ser pequeña, no puede ser muy grande porque eso implicaría una distorsión muy grande. Uno puede plotear ese modo, y si es un desplazamiento puro, sabe que justamente está en el límite de la resolución para las condiciones en las cuales uno utilizó su estructura, y para las condiciones de precisión del cálculo en tamaño de base puntos K que decidió llevar adelante. Que no es casual, porque recuerden que uno calcula con lo que puede. O sea, no puede, bueno, voy a calcular súper preciso y me pido un clúster y calculo 3000 horas de core hora y a ver qué me da. No, uno corre en lo que puede. Entonces tiene que ir jugando con precisión, puntos K, tamaño de la celda para, bueno, ir llevando adelante el cálculo. Así que bueno, eso nos terminó siendo satisfactorio para nosotros y fuimos aplicando ese procedimiento para distintos cortes de estos hilos en las 3 direcciones del espacio. Para Natasa y para un polimorfo emparentado que se llama bronce titanato o TiO2B, que se utiliza mucho en ánodos de celdas de ion litio, y se utiliza también en celdas solares. Nosotros lo obtenemos a nivel de laboratorio bastante bien, entonces trabajamos bastante y lo analizamos, y en este caso lo simulamos. Era ver, bueno, cómo era la evolución de las propiedades termodinámicas para el bronce titanato y sus cortes a lo largo de las 3 direcciones del espacio en función de la temperatura. Y lo comparábamos con la Natasa. Yo es algo que no comenté, pero hay evidencia experimental de haber obtenido pequeños hilos de óxido de titanio de esa dimensionalidad, que se vieron por microscopía electrónica de alta resolución. Son condiciones particulares de síntesis, que no los quiero aburrir con eso, y eso es un poco lo que nos motivó si esas estructuras unidimensionales podían aparecer para otro tipo de polimorfo. Y bueno, nuestra idea era comparar cuán estable era. Entonces, de alguna forma, ver acá, por ejemplo, la evolución con la temperatura. Ahora sí puedo incorporar con la parte, digamos, de configuración, entropía configuracional, la evolución de la temperatura y la energía libre, y bueno, calcular, por ejemplo, qué es lo que ocurre a 0 Kelvin, cuál es la fase más estable, o la estructura más estable, y bueno, en la medida que va cambiando la temperatura, básicamente un diagrama de estabilidad. A partir de un cálculo de vuelta de FT a 0 Kelvin, pero incorporando la parte vibracional, yo puedo en primera instancia, de vuelta, esto no es obviamente 100% estricto, pero sí obviamente me permite dar los primeros pasos hacia la incorporación del efecto térmico en los módulos que yo estoy llevando adelante. Entonces viendo que bueno, a baja temperatura es más estable el bulk-like. Después los hilos a lo largo de la dirección del eje B pasan a ser los más estables en régimen de 150 a 400 Kelvin, y después de 400 Kelvin adelante el que más estable es el bronce titanato a lo largo de la dirección del eje A.
¿tá? Así que yo puedo hacer una especie de diagrama de fases. Eso sí, cuando lo comparo con la natasa, ese corte de natasa, tengo un hilo que claramente se separa del resto. Acá incorporo la parte electrónica, para de alguna manera tener una primera aproximación a la energía libre de Gibbs, ¿tá? De vuelta con el efecto térmico. La conclusión que fuimos sacando acá con este trabajo es que, bueno, de alguna manera hay un hilo de mesotretanato que es bastante más estable que su par, que va a lo largo del eje X, y que, bueno, que si lo comparo con el que se ha hasta el momento obtenido experimentalmente comentado en bibliografía, tiene una energía un poco mayor. Por lo tanto, este hilo de poderse preparar a nivel experimental, al menos en términos de cálculo, debería ser una fase más estable que la que antes mencioné, ¿tá? Los detalles de ese cálculo lo pueden encontrar en este paper, que ya tiene unos años, 2018, que es lo que resumimos toda esa parte. Un paper, colaboración entre gente de Bahía Blanca y gente, obviamente acá, de nuestra facultad, en Uruguay. Después, esto capaz que lo vamos a dejar para la que viene, como parte introductoria, digamos, del bloque de simulación. Si yo quiero determinar las propiedades espectroscópicas en mi sistema, para calcular su espectro infrarrojo y su espectro Raman, yo tengo que tener la posibilidad de calcular, particularmente en Raman, que es una técnica que en ese sentido es bastante más noble que el infrarrojo para analizar sólidos, ¿tá? Es la polarizabilidad de la nube electrónica. Es un tensor polarizabilidad. A mí lo que me importa es cómo es la derivada de la permitividad dieléctrica respecto al desplazamiento atómico. Entonces yo tengo las configuraciones de los modos normales, entonces yo puedo ver cómo cambia la permitividad ante un desplazamiento atómico, y con eso yo de alguna forma puedo calcular ese tensor de polarizabilidad de la nube electrónica. Porque esa es la regla de selección que de alguna manera es relevante para determinar la sección eficaz para la espectroscopía Raman, ¿tá? Y bueno, eso se puede calcular, se pueden analizar las contribuciones. Si quisiera hallar infrarrojo, las cargas de Born son muy importantes. Habiendo tenido las cargas de Born, ya tengo el camino bastante bien aceitado si quiero calcular infrarrojo. Después les voy a pasar a unos sitios donde ustedes pueden bajar unos scripts para calcular espectros de infrarrojo a partir de cargas de Born. Para Quantum Expresso VASP es indistinto. Pero bueno, sí, para la parte de Raman es importante el tensor polarización, ¿tá? Y es bastante más demandante. Pero cuando uno quiere hacer Raman, el espectro, y tiene fonones, bueno, tiene que decir, bueno, ¿a qué fonones, a qué configuraciones yo le voy a tener que calcular su desplazamiento? Porque voy a tener que derivar la polarizabilidad electrónica y el tensor permitividad dieléctrica. O sea, hay que hacer más cálculos todavía de la parte fonónica. Básicamente es, tengo un sistema en un modo, bueno, voy a tener que distorsionar la red en ese modo, desplazamiento positivo, desplazamiento negativo, ¿tá? En X, en Y, positivo y negativo, en Z positivo y Z negativo, y con eso tomar las derivadas para calcular la permitividad. Así que se multiplica bastante el cálculo a llevar adelante. Entonces siempre le hago la cuenta, le hago la misma historia. Cuando calculé esto por primera vez para un grafeno 3×3, me llevó un mes calcular el espectro Raman, ¿tá? La capacidad de cómputos nuestra. O sea, cuando el cálculo usual tardaba 1 o 2 días. Así que se multiplica por 10 el tiempo de cómputo, al menos cuando uno quiere calcular el espectro Raman, ¿tá? Entonces, es algo que se puede hacer, pero no es del todo fácil. Está simplemente las cuentas que hay que llevar adelante. Hay un script que les voy a indicar de dónde lo pueden bajar para llevar adelante este tipo de cálculo, ¿tá? Así que bueno, acá simplemente me voy a adelantar porque esto lo vamos a ver en el tutorial. Cómo podemos analizar los modos en base a la representación irreducible de los resultados que obtenemos de los fonones, cómo se pueden de alguna manera visualizar esos desplazamientos de forma práctica, cómo lo podemos analizar geométricamente en su oscilación, ¿tá? Eso fue todo lo que vimos hoy. Estos son los modos Raman activos para el caso del rutilo, con sus autovectores. Y cómo lucirían los espectros Raman. Estos son espectros Raman que hemos calculado nosotros para estos polimorfos usuales del óxido de titanio, la natasa, el rutilo y el TiO2B. Cada uno asignado a las bandas con su representación irreducible gracias a FONOPI.
Y bueno, cosas que hemos utilizado esta rutina de cálculo para sistemas nuevos. De vuelta hoy hablamos con Leo de los dicalcogenuros, esto es una colaboración con Brasil. Ellos han logrado obtener un polimorfo del selenuro de bismuto en una fase posiblemente ortorrómbica. Ellos lo medían en Raman y características, y bueno, luego cuando aplicaban un decremento de temperatura, se produce una transición de fase y aparece básicamente una única banda central. Ellos creían que era una estructura ortorrómbica. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Optimizamos los dos polimorfos del selenuro de bismuto, la estructura ortorrómbica, acá tenemos la estructura romboédrica, determinamos el diagrama de dispersión en ambos casos, el diagrama de densidad de estado fonónica, y calculamos el Raman en cada una de las situaciones. Y ahí nos encontramos que la romboédrica tiene justamente dos modos, que es lo que se están viendo acá, y cuando calculo del modo ortorrómbico, digamos, el espectro Raman ortorrómbico, el modo más intenso Raman de la fase ortorrómbica justo queda en la mitad de estos dos. Así que este modo central efectivamente estaría siendo compatible con una distorsión ortorrómbica de la red. Es una forma, digamos, cristalina que aparece como consecuencia del proceso térmico de la cual ellos lo someten, y de alguna manera estamos con los métodos ab initio proponiendo una señal Raman que se atribuye a una determinada estructura. Así que propongo un modelo, lo optimizo, obtengo sus propiedades vibracionales, calculo su espectro Raman, y bueno, en este caso concreto sirvió para hablar de una nueva fase allí presente. Bueno, fase nueva no era nueva, sí era nueva para este tipo de sistema en la cual las condiciones en las que se crece, con unas rutas electroquímicas que no vale la pena comentar. Así que bueno, acá cómo usar DFT para proponer espectros de un compuesto nuevo del cual poco se conoce. En este caso concreto, espectro Raman. Después otras cosas, que también trabajamos acá en colaboración con otros grupos del Uruguay, un grupo de superconductividad, de un superconductor del lado del IPCO, litro-bario cobre-oxígeno, donde se va modificando el átomo central que está acá por otra teoría rara. Nosotros medimos por Raman, y en nuestro grupo tenemos un espectrómetro Raman. Bueno, si pongo litro de presiodinio, habían determinados corrimientos en la señal Raman, entonces ¿qué hicimos? Generamos modelos. Esos modelos se fueron optimizando, obtuvimos las propiedades vibracionales y calculamos el espectro Raman en cada una de las situaciones. Y encontramos ciertos corrimientos en función de si al átomo de itrio le ponemos prasodimio, hay un corrimiento hacia la izquierda sistemático y algunos modos que cambian de intensidad. Así que yo puedo entender a qué se deben esos modos tabulados, cuáles son las relaciones de desplazamiento, y además poder entender cómo es que se dan esos corrimientos hacia menores energías o hacia mayores energías, mayores o menores frecuencias, como consecuencia de ese dopaje químico. Y bueno, entendemos las tendencias, a qué se deben y por qué fue, para cada uno de esos elementos. Porque en definitiva, nosotros lo que obtenemos es esto, ¿no? La frecuencia de esos modos, y después tenemos, ¿no?, los desplazamientos. Esto es uno de esos casos de ese paper, ¿verdad? Donde tenemos el dopaje en el sitio central con el átomo iterbi. Y bueno, uno puede no solamente conocer la frecuencia, sino que de forma muy simple ver las distorsiones que se sufren a nivel de la red. Y esas distorsiones tienen simetría, que nos va a permitir, ayudados con Fonopi, establecer la representación irreducible correspondiente y bueno, entender de qué se trata y a qué se debe. Así que la información vibracional es realmente importante, pero para ello se necesitan muy buenas fuerzas. Y quien nos da las fuerzas son estos casos, los métodos ab initio, que básicamente pretendemos utilizarlos para todo y llevarlos un poquito más de lo que pueden dar. En este caso concreto, térmicamente, evolución con temperatura. Y ni que hablar la parte vibracional, espectroscópica, que siempre para los físicos y para los químicos es importante para analizar los sistemas que queremos estudiar. Así que bueno, discúlpenme que me pasé unos minutitos, pero esto es básicamente lo que les quería contar como pantallazo general. La idea para la clase próxima es, bueno, arrancar con el tutorial y ir revisando el análisis de simetría que se hizo para el caso del rutilo, para tratar de entender bien de pe a pa, un sistema muy simple, pero que se puede calcular rápido y que se puede analizar desde varias aristas. Así que bueno, si no hay preguntas,
Ojalá que sí. Yo estaría dejando por acá. No sé si hay alguien que quisiera preguntar algo o comentar algo. Bueno, seguimos. Muchas gracias, Ricardo. Buenísimo todo. Seguimos el viernes con estos temas, entonces, con vos y sobre todo Susana. Ahí va. Susana va a estar en la parte teórica, ahí está Susana, el viernes próximo, ¿verdad? Y el miércoles Sí, próximo tendría... sigo con la teoría Ahí va. Sí, de la arrancaríamos parte con el cuasiarmónica. cuasi armónica, ahí va. El miércoles que viene tendríamos la parte práctica de la aproximación armónica, de esto que vimos hoy, y bueno, y el viernes Susana daría el práctico de la aproximación cuasi armónica. Ujú. Perfecto. Sí, por ahí sería bueno decirles a los chicos que traten de ir instalando el programa, cosa de que el miércoles que viene, ¿no es cierto?, Eso mismo. Ahí ya lo tengan Federico dice, funcionando. para el miércoles instalamos el Fonopi, sí. Lo ideal sería que lo tengan instalado. ¿Tá? Si llegaran a tener algún problema, yo pongo acá en el chat, lo vieron en la presentación, pero me escriben, ¿no? Y tratamos de Vos solucionar. tenías un manual, bueno, está el manual del mismo Fonopi, pero digo, vos tenías otro... Sí, ahora se lo puedo mandar, capaz que Leo lo puede mandar al grupo, Sí. para que les quede. Mándamelo y yo Y ya lo les queda subo, mándamelo por mail y lo subo para hoy acá con la instalado. clase a... Y si tienen algún problema, me escriben. Claro. Ujú. Trataremos de solucionarlo. Pero sí, lo ideal sería que para el miércoles próximo tuvieran ya el programa instalado. Sí, agarra el teléfono, llamala. Perdón. Bueno, no sé si hay un comentario más, si no, dejamos por acá. Y nos vemos el viernes. Sí. Sí, muy bueno, muy completo, Ricardo. Bueno, Muchas gente, gracias a ustedes. Nos vemos. nos vemos el viernes entonces. vemos. Me mandás eso y yo me encargo de subir todo. Impecable. Dale, buenísimo. Bueno, Bueno, bárbaro. muchas Nos vemos el gracias. viernes, Que pasen Un entonces. bien. saludo a todos. Chao, chao. Saludos. Igualmente. Chau, chau. Bien. Perdón, ¿podría hacer una preguntita?